compañeros. Así que vamos a dar la bienvenida a todo lo que estáis participando a esta jornada organizada por la Comisión de Abogacía Digital y la que entenderemos algo más sobre el blockchain. El título es Blockchain al desnudo. Antes de empezar, solamente una pequeña información y, bueno, un recordatorio. Estamos mandando muchísima información desde el Colegio de Abogados de Sevilla. Sin embargo, a muchos compañeros le llega la información, los comunicados a la carpeta spam. ¿Qué hacer para evitar que la comunicación llegue a quedarse allí sin poderse leer? Pues añadir como usuario info@icas.es. Así que así no debería dar ningún problema más. No me quiero extender más porque tenemos mucho que aprender esta tarde, así que voy a dejar la palabra a mi compañero, el abogado Javier Vilches Meléndez, también miembro de la Comisión de Abogacía Digital, que se encargará de presentarlo maravilloso ponente que nos acompañarán esta tarde, en la jornada de hoy. Así que, Javier, te cedo la palabra. Muchas gracias, Martina. Buenas tardes a todos y a todas los participantes. La verdad que, bueno, me llama la atención que haya habido tanta acogida, ¿no?, para este webinar, puesto que blockchain para muchos compañeros sigue sonando extraño, sigue sonando a chino, ¿no? Pero bueno, hoy yo creo que los ponentes que tenemos, que son unos magníficos ponentes, nos van a aclarar bastante lo que es la tecnología blockchain. Para ello, contamos, como digo, con dos ponentes excepcionales, María Luisa Blanco y Joaquín López, a lo que estoy muy orgulloso de poder presentar por su trayectoria profesional y por su gran reputación, ¿no?, que les acompaña y que de manera desinteresada se han ofrecido para dar luz o darnos luz en lo que es el tema de blockchain. Blockchain lleva muchos años con nosotros, aunque muchos no lo conozcan o lo hayan conocido recientemente, y se hizo famoso allá por octubre del 2008 cuando un tal Satoshi Nakamoto envió un email con el funcionamiento de lo que era el Bitcoin, ¿no?, que es, digamos, por antonomasia lo que ha hecho famoso a blockchain, ¿no?, esta criptomoneda. Y como tenemos poco tiempo, lo que sí os pido es que nos que mandéis las preguntas y las dudas que tengáis por el chat y las intentaremos resolver al final de las dos ponencias. Bueno, y sin más dilación voy a presentar al primero de los ponentes, que es Joaquín López. Tienes un currículum muy extenso, Joaquín, y voy a intentar resumirlo lo más rápidamente posible, porque si no, entonces nos llevaríamos aquí hasta mañana y no hablaríamos de blockchain. Joaquín López, CEO en Kimuk, que es una empresa de desarrollo de blockchain con sede en España y en Estados Unidos, si no me equivoco, y es especialista en tecnología blockchain. Ha realizado muchísimos proyectos en el área relativas tanto a desarrollo de smart contracts, de arquitectura de despliegue, blockchain, de ICOs, etcétera, ¿no? Y además es docente en materia de economía digital, tanto en la EO y la Escuela de Organización Industrial, como en la Universidad Internacional de Andalucía y la de Alfonso X el Sabio. De forma activa participa en lo que es el desarrollar el modelo de negocio en varias startups. Y, por último, para no alargarme más, es director del capítulo regional de la iniciativa TED, que bueno, muchos conoceréis por las conferencias y demás que se suelen dar bastante interesantes en dicho capítulo. Y sin más dilación, cedo la palabra a Joaquín López. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Lo que no has dicho es lo más importante del currículum, que tengo 3 niños, que en los tiempos que corremos eso es lo más complicado de todo, ¿no? Bueno, oye, pues encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación del Colegio de Abogados. Para mí un placer y además, aunque yo soy completamente tecnólogo, me siento comodísimo entre abogados, ¿eh? Toda mi familia son abogados, los llevo soportando toda la vida, o sea que os podéis imaginar, ¿no? Y bueno, hoy en estos 45 minutos más o menos que tengo previsto, que es lo que voy a hablar, después hay preguntas y todo eso. Bueno, después va mi compañera María Luisa y después posteriormente pues está ya la mesa redonda. Pues yo voy a intentar desgranaros de la manera más rápida posible, pero más sencilla posible y entrando en el menor número de tecnicismos posible
porque entiendo que podría confundir un poco a la audiencia, todo el tema este del blockchain. Desde un punto de vista muy sencillo y muy aplicado, explicar un poquito el tema del Bitcoin, porque realmente hoy día es el mayor modelo de negocio, aunque la verdad se ha dicho, el Bitcoin es simplemente una moneda, no vale para el desarrollo de aplicaciones con blockchain, pero sí que ha marcado la pauta y hoy día realmente es el mayor modelo de negocio que hay, ¿no? Entonces, tengo aquí una presentación que, por supuesto, vais a tener a vuestra disposición, que voy a darle a comenzar. Ahí está. Y en la que me apoyaré un poco para las explicaciones. Simplemente apoyarme un poco, ¿no? Tampoco es que la vaya a seguir a rajatabla, ¿no? Bueno, y básicamente voy a hablar de estos tres temas en los 45 minutos, más o menos 20 y 5 minutos al final, un poco hablar de otros blockchain. Iremos viendo, ¿no? Entonces, lo primero es que entendáis un poco qué es esto del blockchain exactamente. Porque una cosa es Bitcoin y otra cosa blockchain. Después daré un detalle. Pero Bitcoin es simplemente una aplicación de una tecnología que se llama blockchain. No es más que una aplicación. ¿De acuerdo? Como Facebook es una aplicación de la web. O Twitter es una aplicación de la web. La tecnología es la web o el HTML, o como se quiera llamar, y hay aplicaciones como Twitter, como Facebook, como TikTok o como cualquier otra, ¿no? Pues es lo mismo. Bitcoin es una aplicación de blockchain, la más famosa, la más popular, pero simplemente una aplicación. Pero yo primero quería que entendierais qué es esto del blockchain, de dónde viene y por qué se está convirtiendo en una tecnología pues tan importante y que realmente aunque esto viene, como bien decía Javier, del año 2014, 2015 aproximadamente, realmente cuando se están haciendo proyectos Bitcoin aparte es realmente a partir de 2019 prácticamente, ¿no? Algo en 2017, 18, ¿no? Y se ha hecho muy popular y tenéis algunos ya durante el 2017 y 2018 pues ya había ahí un montón de titulares, de revistas, de no sé cuántos diciendo, bueno, que blockchain era algo disruptivo por las características, sobre todo por cómo ha aparecido y por qué propone, ¿de acuerdo? Entonces, yo os quería hablar de unos paradigmas históricos para que entendáis un poco qué soluciona blockchain. Digamos que ha habido una serie de paradigmas históricos, y aquí nombro 3 de ellos conjuntamente con blockchain, que han resuelto algo, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XV, la invención de la imprenta resolvió en gran medida el paradigma del conocimiento. Al siglo XV era prácticamente de boca en boca. Y a partir del siglo XV, pues eso se podía escribir y se podía objetivizar y extendió mucho el conocimiento. La máquina en el siglo XIX que resolvió un problema que era el de la fuerza laboral, ¿no? Acabó con cosas como la esclavitud, como el colonialismo, ¿no? Y de repente había una máquina que hacía el trabajo de muchísima gente. O más modernamente, en el siglo XX hemos tenido Internet, ¿no? Y Internet ha resuelto un paradigma que es el de la distancia. De repente el mundo es como si se nos hubiera hecho pequeño, ¿no? Y ha posibilitado un montón de modelos de negocio nuevos, ha cambiado realmente la sociedad y la economía. Bueno, y ya ni que decir tiene cómo lo ha cambiado en época de pandemia, ¿no? En todo el confinamiento no hubiéramos entendido el confinamiento sin Internet probablemente, ¿no? Bueno, pues blockchain viene a resolver un problema que es importantísimo y propone una solución que es el problema de la confianza. ¿De acuerdo? Y vosotros, además, que sois abogados y todo esto, sabéis que la confianza es un elemento clave en cualquier transacción comercial y, de hecho, había datos por ahí, siempre aproximados, que dicen que el 50% de las transacciones comerciales en el mundo no se hacen por falta de confianza. Y blockchain es una tecnología que desintermedia la confianza, es decir, que genera confianza y que permite que se hagan las transacciones mediante confianza en máquinas, por decirlo de alguna manera, en lo que ahora profundizaré, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué en Internet? ¿Y qué consecuencias tiene esto de la tecnología? Pues fijaros, ahí en el gráfico que tenéis aquí, iré señalando algunas cosas, ¿no? En el gráfico que tenéis aquí en la transparencia, pues se establecen algunos, bueno, hay un poco la evolución, lo que es la evolución de Internet, Internet 1.0, Internet 2.0, ¿no? Y todo eso, pues yo os cuento un poco, ¿no? En la Internet 1.0, bueno, básicamente era la formación de los portales de información, ¿no? Con la Internet 2.0 nos hemos convertido todo el mundo en prosumidores. Es decir, productores y consumidores de información. Internet creció muchísimo. La Internet 2.0 empezó en 2005 más o menos y a partir de ahí pues hemos producido y consumido un montón de información. Somos capaces de subir vídeos a Internet, de hincharnos de ver vídeos, redes sociales, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que la Internet 2.0 más o menos, como se ha dado a llamar, no ha sido capaz de resolver y es transmitir valor. Es imposible con los medios que teníamos hasta entonces la transmisión de valor. ¿Por qué? Es decir, cuando yo digo valor es que no éramos capaces de pagar en la Internet 2.0. Claro, me podéis decir, sí, pagamos con tarjetas de crédito. Sí, las tarjetas de crédito, que ha sido el medio que se ha utilizado para pagar,
no es más que la utilización de medios del mundo real a través de pasarelas para transmitir valor a través de Internet. ¿De acuerdo? Y eso sí os hablo de tarjetas de crédito. Pero, por ejemplo, no hemos sido capaces de transmitir algo que realmente tuviera un valor digitalmente hablando. ¿Por qué? Por un problema, y es el problema del doble gasto digital. Y eso es quizás la clave de la explicación de blockchain, y me conformaré de verdad con que entendáis este problema bien y cómo lo resuelve blockchain. Bien, ¿cuál es el problema del doble gasto digital? Es el gran problema del Internet 2.0. Fijaros, esta presentación que tengo yo hoy, que no está bajo tecnología blockchain, esta presentación yo os la puedo pasar y simplemente con el sistema de copiar-pegar la podréis copiar y pegar 1 millón de veces, y se podrá multiplicar gratuitamente 1 millón de veces. Si yo tuviera aquí una moneda, un billete de 20 euros, o lo tengo yo o lo tiene uno de vosotros. Claro, aquí digitalmente sería muy difícil, pero entendedme, ¿no? O lo tengo yo o lo tengo otra persona. Por el hecho de que o lo tengo yo o lo tengo otra persona, ese trozo de papel vale 20 euros y tiene una determinada codificación y todo eso. Bien, en Internet, hasta que apareció blockchain, no es posible, no hay tecnología que sea capaz de ejercer sobre un fichero, el fichero este de la presentación, que o lo tenga yo o lo tenga otra persona. Y eso genera el problema del doble gasto digital. Es decir, cualquier fichero de Internet, una película, un vídeo, lo que fuera, yo lo puedo copiar y pegar tantas veces como quiera. Pues bien, con tecnología blockchain, y no me detendré en el tecnicismo que esto lleva detrás, no es posible duplicar un fichero. O el fichero lo tengo yo o el fichero lo tienes tú. Cualquier tipo de fichero, un fichero de texto, un fichero de lo que sea, o lo tengo yo o lo tienes tú. Pero no lo podemos tener los dos a la vez. Y eso lo que genera es lo que se llama esto de aquí, la Internet del valor. ¿De acuerdo? ¿Por qué la Internet del valor? Porque si un fichero o lo tengo yo o lo tienes tú, automáticamente ese fichero tiene valor. Si lo pudiera copiar y pegar tantas veces como quisiera, no tendría valor. Y ese es el problema que os hablaba antes del doble gasto digital. Un Bitcoin aproximadamente no es más que un ficherito, un Bitcoin. No es exactamente un ficherito, pero digámoslo así. No es más que un ficherito. Pero, ¿qué es lo bueno que tiene? Que o tengo yo el Bitcoin o lo tienes tú. Pero no lo podríamos tener los dos a la vez. Y es un objeto digital. A todos los objetos digitales bajo tecnología blockchain los llamamos activos. En inglés lo veréis como asset, digital asset. Entonces, cualquier activo digital, un fichero, un documento, un libro, bajo tecnología blockchain no se puede copiar. O lo tengo yo o lo tienes tú, pero no se puede copiar. Entonces, como algo no se puede copiar, podemos transmitirlo, esta tecnología lo que posibilita es la transmisión de valor a través de Internet. Y valor es un Bitcoin, pero valor, como pone aquí, se ve un poquito, sería una entrada de un concierto, o tengo la entrada yo o la tienes tú, un título de propiedad, o el coche es mío o el coche es tuyo, no puede ser de los dos, eso no se puede multiplicar, una propiedad, etcétera, etcétera. Y esto es la gran aportación de la tecnología blockchain, la transmisión de valor, la posibilidad de transmitir valor sin utilizar medios del mundo real, como puede ser una tarjeta de crédito, un documento o lo que fuera. Y, por tanto, la tecnología blockchain lo que elimina es el problema del doble gasto digital. Eso es lo primero que quería dejar muy claro, porque es, digamos, la gran propiedad, ¿no? Esto lo que hace... Esto resuelve el problema de la confianza, que realmente es un problema, como decía antes, histórico, limitante del desarrollo de la economía. En el siglo XIX teníamos lo que llamábamos la confianza local, como pone ahí, ¿no? Que era, tú confiabas en los que vivían prácticamente cerca tuya. En el siglo XX y XXI hemos desarrollado que vosotros conocéis mucho mejor que yo, un complicadísimo sistema burocrático a base de escritura y de nóminas y de hipotecas y de historia, por el cual un banco te concede un préstamo porque tú eres capaz de poner una nómina, tal. Eso es lo que llamamos la confianza institucional. Bien, blockchain lo que tiene es confianza distribuida. Yo confío en ti porque hay una serie de máquinas en medio que, utilizando tecnología blockchain, generan esa confianza y son capaces de que tú y yo hagamos transacciones. Y eso posibilita que yo haga transacciones con un chino sin conocerlo, ¿no? Porque yo puedo hacer transacciones con un español y después a lo mejor tengo un juicio, ¿no? O lo que sea, pero no, yo puedo hacer transacciones con un chino y la tecnología lo que me dice es que cuando yo pague el chino me mandará lo otro, ¿no? O que cuando yo le mande tal cosa, automáticamente esta tecnología posibilitará que se me envíe la otra y cosas así, ¿no? Y eso es una de las propiedades de blockchain, pero es quizá la más importante, ¿no? Entonces, yendo rápido, ¿qué hace a blockchain tan disruptivo? Bueno, ¿y por qué
genera esta Internet del valor? Básicamente porque blockchain, si yo pudiera dibujarlo, y lo voy a dibujar aquí, voy a hacer un pequeño dibujo aquí en un piquito, el blockchain, cualquier blockchain, el de Bitcoin, pero el de Ethereum o cualquiera de ellos, no es más que un ficherito muy largo, dividido en sectores. Pero es un fichero de texto plano, ¿eh? Y en cada sector yo escribo algo, ¿eh? Al rato escribiré algo en otro sector, y en otro, y en otro, y en otro, y en otro. Y después añadiré, bueno, uno a continuación de otro sector más, que es otro bloque, y otro bloque, y otro bloque, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Claro, como la información se va añadiendo por bloques, se llama blockchain, cadena de bloques. Ya veis que no se comieron mucho el tarro para ponerle el nombre, ¿no? Bien, ¿por qué es tan disruptiva esta tecnología? Bueno, yo empezaría por la segunda propiedad. Primero, porque es inmutable. Una vez que tú escribes algo en una blockchain, por primera vez en la historia de la informática, nada ni nadie lo puede cambiar, ni alterar, ni mover, ni destruir, ni nada. Es decir, lo que escribes dentro de una blockchain está escrito en piedra. Nadie lo puede modificar. Es imposible, de verdad, imposible, imposible. ¿Ha habido alguien que lo haya conseguido? Nadie. Y además es que técnicamente, me llevaría aquí 2 horas a explicarlo, pero es que técnicamente es imposible hacerlo. ¿Vale? Es decir, cuando tú escribes algo en una máquina, en blockchain, una máquina que tenga tecnología blockchain, lo que escribas ahí está escrito en piedra. Que puede venir el ejército de los Estados Unidos y tal y no podrá alterarlo. Los mayores especialistas de la NASA no podrán alterarlo. Después, tampoco podrías destruirlo porque dices, bueno, pues entonces me quemo el ordenador. No, porque es una tecnología distribuida. El ficherito este blockchain, después hay un gráfico que lo pone, no se almacena en un solo nodo, se almacena en todos los nodos de la red blockchain. Es decir, todos los nodos tienen una copia exacta del blockchain, de este ficherito tan largo, el cual va incrementando el bloque. Y cada vez que hay un bloque nuevo, todo el mundo coge ese bloque nuevo, se lo transmiten unos a otros y todo el mundo coge ese bloque nuevo. Entonces, tú podrás quemar esta máquina, pero sigue habiendo 4 máquinas más o 5 máquinas más o lo que sea. Luego, es una tecnología distribuida e inmutable. No la puedes destruir, no la puedes alterar, no la puedes modificar, toda la información que contiene cada blockchain. Por tanto, es perpetua. La única manera de destruir el blockchain, por ejemplo, el de Bitcoin o el de Ethereum, hay más de 2000 y pico de blockchain funcionando en la actualidad, sería apagando Internet. Una cosa que, bueno, será posible, pero en la práctica sabemos que es imposible. Y después es global. Yo la califico de global y eso la hace también muy disruptiva. ¿Por qué es global? Porque el avance se está produciendo y estoy en proyectos internacionales y todo eso y se produce en todo el mundo. Hay países muy destacados y podría hablar de países como Estonia, como Azerbaiyán, que van tan rápido más como Estados Unidos, como Alemania, como España, como Francia. Es una tecnología bastante global. Se está utilizando en África, sorprendentemente, ¿no? Mucho para criptomonedas y cosas de estas, ¿no? Por tanto, podemos hablar de una tecnología bastante global, que se ha extendido rápidamente también por una cosa, porque es muy sencilla de utilizar, muy sencilla, será complicada de programar y de establecer, pero muy sencilla de manejar después, ¿no? Entonces, quedaros con esto. Es una tecnología distribuida, y inmutable. Una vez que escribes algo, es decir, que si yo escribiera aquí un contrato de algo en un blockchain firmado por 2 personas, nada ni nadie podría alterarlo, efectivamente, nada ni nadie podría alterarlo. Y eso, sabéis que eso en informática es maravilloso, porque en informática, claro, podrías quemar el disco duro, podrías intentar alterar la información. Bueno, eso es lo que le da confiabilidad y por eso resuelve el problema de la confianza. Porque si yo he firmado un contrato contigo y tú has firmado un contrato conmigo, el contrato queda ahí. Nadie lo va a poder alterar, nadie lo va a poder modificar. Incluso podríamos hacer que el programa, que el contrato, y de eso ya hablará después María Luisa, se ejecute automáticamente. Es lo que llamamos un smart contract. ¿De acuerdo? Esas son las grandes características de esta tecnología. Distribuida, inmutable, perpetua y global. Y eso es lo que nos posibilita la transmisión de valor. ¿De acuerdo? Simplemente hablar brevemente de los orígenes, ya comentó algo Javier, pero la búsqueda de blockchain realmente ha sido la búsqueda del dinero electrónico. Realmente si esto existe es porque hubo un montón de gente, como este de aquí, Weidai, o como Halfine y tal, que lo que querían era hacer una moneda electrónica. ¿Cuál era el problema de hacer una moneda, de hacer dinero electrónico? Tecnológicamente es muy sencillo hacer dinero electrónico. El problema era, ya lo propuso Microsoft, ya lo propuso IBM, ya lo propuso Google, lo propuso un montón de gente. ¿Cuál era el problema? Que nadie quería que alguien fuera al Banco Central. Es decir, dinero de Microsoft. Entonces Microsoft es el dueño del dinero, es el que tiene la máquina de hacer billetes. No. Dinero de IBM. Entonces, no. Entonces, lo que se quería era algo descentralizado, como es blockchain, en el cual nadie tuviera el control de ese dinero. Entonces, en 2009, este tal Satoshi Nakamoto fue el primero que propuso cómo generar una tecnología, cómo poner en marcha una tecnología que generara ese dinero electrónico. Y eso es blockchain.
Después hablaré un poco de Satoshi Nakamoto, porque esto es curioso, no se sabe quién es. Esto es la única tecnología en la historia de Internet creada por alguien que hoy día no se sabe quién es. Es así de sencillo. Y este hombre creó Bitcoin, creó blockchain, escribió un artículo y desapareció para siempre en el año 2010. Ha habido un montón de gente que dice ser Satoshi Nakamoto, no sé cuándo, no sé qué, pero nada, ahora os cuento un poco de Satoshi, ¿no? Y en 2010, pues nada, Satoshi Nakamoto, después de crear Bitcoin y después de crear blockchain, abandonó para siempre el proyecto y se lo dio a este tipo que veis ahí en la foto, que es Gavin Andresen, que fue un poco el que siguió con el proyecto, ¿no? Y lo extendió junto con gente de la comunidad y todo eso, ¿no? Cuando todavía el proyecto era pues muy poco conocido. Y al final, simplificando la cadena de bloques, quedaros con esto. Esto es un ficherito muy largo, como viene ahí. Un ficherito que está compuesto por bloques, se le va añadiendo cada cierto tiempo un bloque. Y cada vez que se le añade un bloque, ese bloque se transmite a toda la red para que todo el mundo tenga una copia de ese nuevo bloque. Una vez que tú añades un bloque a una cadena, un bloque de información, con la información que quieras, a un blockchain, lo dicho, nada ni nadie puede alterarlo, cambiarlo, distribuirlo, eliminarlo. Imposible. Imposible. De verdad, quedaros con eso. Tiene una explicación técnica, pero no me meteré, ¿no? en la explicación técnica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso, razones de lo innovador. Un archivo inmutable, distribuido en muchos nodos, no atacable. No es posible atacar Bitcoin. No es posible atacar blockchain. Dice, no, es que han robado Bitcoin. Sí, han robado Bitcoin. Ahora os diré por qué. Porque te roban las claves. Pero no porque alguien haya hackeado la blockchain de Bitcoin. Eso no ha ocurrido nunca. Es programable, no todos los blockchain, pero muchos son programables. Luego puedes programar acciones, lo cual le da mucho valor y es universal, lo que os decía antes. ¿De acuerdo? Y básicamente eso, ¿de acuerdo? Y me reitero lo que decía antes, blockchain, aquí hay una comparativa con la web, ¿no? Igual que la web es una tecnología en la cual se han desarrollado muchas aplicaciones como YouTube, como Google+, como LinkedIn, como Facebook, etcétera, pues blockchain es la tecnología con la cual, con estos principios que rápidamente os he comentado, se han creado un montón de blockchains. Hoy día más de 2.500. El más famoso, Bitcoin. Pero ahí tenéis otros como Ripple Libra, que fue el intento de Facebook, todavía está por ahí, pero bueno, Ethereum, ese que veis aquí del rombito, ¿no? Que es el segundo más popular, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Hyperledger, ya digo, hasta 2.500 o más incluso hoy en día, ¿no? Os voy a hablar brevemente para que entendáis cómo funciona una blockchain, aunque sea aproximadamente de lo que es el ecosistema Bitcoin. ¿Cómo funciona Bitcoin? El blockchain más sencillo de todos, pero el primero, ¿vale? Brevemente, ¿no? En esta segunda parte. Los precedentes los que os comenté antes, ¿no? La búsqueda del dinero electrónico, apareció en 2009 el tal Satoshi Nakamoto con la idea de una moneda descentralizada utilizando criptografía, seguridad, ¿no? De llave pública, y que resolvía muy bien los problemas que había habido anteriormente. Porque, básicamente, para que os quedéis con esto, porque el dinero en Bitcoin, porque Bitcoin es dinero, son moneditas virtuales, no lo fabrica nadie, lo fabrica la propia red. ¿De acuerdo? No hay dueño de los bitcoins. Los bitcoins, fijaros, hoy día se fabrican 6,25 bitcoins cada 10 minutos. Bueno, lo fabrica la red y lo distribuye siguiendo unos algoritmos que son completamente arbitrarios. Es decir, que se lo adjudican al más listo de la red, entre comillas. Pero el más listo de la red es el que resuelve unos problemas matemáticos muy complejos que se plantean una vez cada 10 minutos. Pero es la propia red, el propio corazón de la red Bitcoin, quien fabrica esos 6,25 Bitcoin que se hacen cada 10 minutos. No hay una reserva federal, no hay un Banco Central Europeo que diga, ahora vamos a hacer más Bitcoin, ahora vamos a hacer menos Bitcoin. No hay nadie. Es en la propia red. Es como una especie de virus en la red que va fabricando 6,5 Bitcoin cada 10 minutos y se los da al que le resuelve un problema que la propia red plantea. Hablando así a grandes rasgos. ¿De acuerdo? Quería detenerme, aunque fuera 2 minutos, sobre el tema de Satoshi Nakamoto, porque es siempre un tema así como muy místico en Bitcoin y sobre el que hay un montón de teorías y un montón de cosas. Bien, pues Satoshi Nakamoto es la persona o conjunto de personas, es que no se sabe, que creó el protocolo de Bitcoin, que creó la aplicación de Bitcoin y sentó las bases de lo que es el blockchain. Como os decía antes, identidad desconocida. Y en alguna ocasión siempre actuaba por foros de internet, ¿no? Y en alguna ocasión afirmó ser eso, un varón japonés de 37 años, pero nadie se lo cree, ¿no? Porque el código de Bitcoin está escrito y documentado en perfecto inglés y no hay ni una sola palabra en japonés, ni una referencia en nada, ¿no? De hecho, ha habido gente que estudió cuándo escribía y cuándo no, y los patrones de sueño los sitúan por la franja americana.
Lo cierto es que el código de Bitcoin, que es el único que ha hecho Nakamoto, es un código que se considera, fijaros, hoy día se considera el mejor desarrollo software de la historia. El tipo este es un código muy largo, público, y este especialista en seguridad, Dan Kaminsky, lo estuvo investigando, lo estuvo auditando durante mucho tiempo y se quedó sorprendido, ¿no? De la perfección del código, ¿no? Una perfección desconocida, ¿no? De hecho, el Dan Kaminsky dijo que el tipo que había hecho eso o era un genio, que no era de este mundo poco menos, o era un grupo de personas muy amplio con altísimos conocimientos. Pero él decía que esto, haberlo hecho una persona sola, y de hecho, el código de Bitcoin se generó en 2009, se publicó en 2009 y no ha habido modificaciones. Estos son las cosas del directo, ¿no? Y claro, las plataformas hoy día en el mundo de los webinars y todo esto, pues ocurre y ha ocurrido aquí, pero me ha ocurrido más veces, ¿no? O sea que no pasa nada, continuamos, ¿no? Espero que no haya sido mucho problema. Y continuamos donde lo habíamos dejado, ¿no? Que os hablaba eso, que el código de Bitcoin que se generó en el año 2009 por el tal Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es, pues el tipo el Dan Kaminsky, uno de los mayores expertos del mundo en seguridad, analizó el código, un código complicado de analizar, muy largo, es como el que analiza un libro de 1000 páginas, ¿no? Que tiene mucho, y se quedó sorprendido de la perfección del código, hasta el punto que eso, hoy día el código de Bitcoin se considera quizá el mejor desarrollo de software de la historia por la perfección del código, ¿no? Y porque no tiene fallos. Nadie le ha pillado nunca un solo fallo. Nunca, imposible. No tiene agujeros de seguridad. Y eso, claro, vosotros estáis un poco más lejos de ese mundo, pero eso es muy raro en software, ¿eh? Que un código no tenga agujeros de seguridad y más un código tan largo, ¿no? Fijaros hasta qué punto es perfecto y está bien hecho que el propio MIT, el Massachusetts Institute of Technology, propuso a Nakamoto para el premio Nobel en el año 2017. Lo que pasa es que los suecos rechazaron la candidatura porque no pueden darle el premio Nobel a alguien que no se sepa quién es o que esté muerto. Y es que este hombre ni se sabe quién es y a lo mejor está muerto, ¿no? Y nada, Nakamoto hasta el año 2010, pues como ponéis, colaboró y por aquella fecha dijo que ya estaba un poco cansado, que se tenía que dedicar a otras cosas y le dejó todo lo que tenía, los dominios, el código, la fuente, absolutamente todo, a Gavin Andresen, se lo dio todo. Porque dijo que era su mejor amigo. Claro, Gavin Andresen dice, bueno, yo soy su mejor amigo, yo lo que únicamente he chateado alguna vez con él. Nunca lo he visto, nunca he hablado con él, nada. Y después, de 2010 a 2020, ha habido un montón pero nombraría 5, 6, 7 acontecimientos donde había gente que se declaraba ser Satoshi Nakamoto, pero bueno, nadie lo ha demostrado fehacientemente ser, ¿no? Y hay todo tipo de teorías en Internet, como os podéis imaginar, ¿no? Que si era un viajero del tiempo, por supuesto, esa teoría no puede faltar nunca, ¿no? Que si esto ha sido una creación de la NSA americana o del FBI o del Mossad israelí, que esto, bueno, hay todo tipo de teorías. Pero lo cierto es que no se sabe quién es. Ahora hizo un código que es perfecto, ¿no? Y generó la tecnología blockchain, ¿no? Es curioso, esta tecnología es singular por eso, porque es la única tecnología en la historia de todo que es que no se sabe ni de dónde ha salido, ni quién la ha hecho. Es una cosa en ese sentido bastante extraña, pero bastante perfecta, ¿no? Y ya digo, Nakamoto solo creó Bitcoin. Bitcoin es un blockchain, una aplicación para demostrar que esto de blockchain funcionaba. El resto de blockchains no son creación de él, son creación de otras personas, ¿no? Y aquí os pongo un timeline inicial solo a modo anecdótico. Esto que veis aquí, Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System de Satoshi Nakamoto, que lo podéis encontrar en esta dirección, bitcoin.org, y que está en castellano también, está traducido al castellano también. Ese es el único artículo que escribió Nakamoto, un artículo de unas 15 páginas, donde describe perfectamente todo. De hecho, ahí tenéis alguna fecha, el 18 de agosto de 2008, cuando se registró el dominio Bitcoin. Y al principio, cuando empezó a cotizar en el primer exchange, ponéis exchange, está mal, es exchange con G. Un exchange en el mundo Bitcoin y en el mundo blockchain es como un banco, es lo mismo. ¿Por qué se llama exchange? Porque la gente la da a llamar exchange. Pero el exchange y el banco es lo mismo. ¿Qué es un exchange en el mundo Bitcoin? Es una entidad, una empresa a la cual tú le das dinero fiat. Nosotros el dinero dólares, euros, yenes y tal le llamamos dinero fiat, F-I-A-T. Tú le das dinero fiat y ellos te dan bitcoins o te dan otras monedas digitales. Eso lo hacen los exchange. Pues cuando empezó a cotizar el Bitcoin, por $1 te daban 1.309 Bitcoins. Por $1 te daban 1.309 Bitcoins. Hoy día un Bitcoin solo vale $10.200, para haberlos comprado entonces, ¿verdad? Y ya Nakamoto empezó a bajar su colaboración. Pero lo realmente importante, lo que impulsó mucho a Bitcoin, y todo hay que decirlo, es un lugar web que surgió en el año 2011, en enero de 2011, como pone aquí,
que se llamó Silk Road. Silk Road era un Anonymous Marketplace, que era un sitio para comprar y vender droga de forma anónima. Encabezado por este chico de aquí, que aparece aquí abajo en la foto, Ross Ulbricht, que hoy día cumple cadena perpetua. Lo metieron en la cárcel con 21 años y cumple cadena perpetua, porque lo detuvieron. Pero claro, este tal Ross Ulbricht, cuando empezó a decir, bueno, ¿y cómo pagamos aquí? Esto es un mercado anónimo de droga, ¿no? No vamos a pagar con Visa, ¿no? Y con cosas de esas, ¿no? Dijo, pues que se pague con bitcoins. Eso hizo que el precio del bitcoin se disparara literalmente, como tenéis aquí, a partir de 2011, de valer un bitcoin $0.80 hasta que el FBI cerró Silk Road por allá por finales de 2013. Ya es que de valer prácticamente $0.80 el bitcoin se había ido a 1.000. También porque los chinos empezaron a utilizarlo para B2B. De hecho, el Banco Central chino lo prohibió, ¿no? Después, del año 13 al 17, prácticamente, como veis, subió muy poco de precio, se mantuvo en los $1.000 aproximadamente, hasta que los hermanos Winklevoss, allá por el año 2017, vieron que esto era importante, empezaron a comprar muchos Bitcoin. Los Winklevoss son la gente que, si habéis visto la película de Facebook, la red, pues son los dos hermanos gemelos rubitos, así muy altos, que se meten en un juicio con el creador de Facebook, porque decían que la idea había sido de ellos y tal, y al final, para callarlos y tal, pues el creador de Facebook le dio como $300 millones que se gastaron en bitcoins, y desde entonces han empezado a presionar a la Reserva Federal Americana y al New York Stock Exchange para que se admitan fondos cotizados con bitcoin. Eso se llama una ETF, Exchange Trade Fund. Lo cierto es que no lo han conseguido a día de hoy, ¿de acuerdo? Pero eso hizo que el valor del bitcoin desde el año 2017 hasta nuestros días haya llegado incluso a valer $20.000 un bitcoin a final de 2017, todo por la especulación esta en torno al ETF, y que hoy día esté en $10.600, $10.400 un bitcoin. Ese es un poco rápidamente el timeline de bitcoin. Ahí tenéis la cotización un poco de la moneda, cómo ha ido. Empezó valiendo prácticamente nada, subió mucho en 2017, hoy día en 10.000. ¿Cuáles son las perspectivas? Nadie las sabe. Nadie. Ahí tenéis el panorama de 2020. Desde luego, si el gobierno americano, la SEC americana, la Security Exchange Commission, aprueba las ETFs, como dicen todo el mundo, el Bitcoin podría llegar a valores difíciles de imaginar. Este año ha empezado Bacte. A final de 2019, comienzo de 2020, empezó Bacte, que Bacte es como un Amazon para compra y venta de activos digitales. Bitcoin, pero también cuadros en formato digital, todo bajo tecnología blockchain, impulsado sobre todo por Microsoft y por Starbucks. Y bueno, los mercados de Bitcoin en época de coronavirus, como veis aquí, han estado muy estables, incluso alcistas, ¿no? Empezó valiendo al principio del confinamiento unos 4 o 5 mil dólares, se ha ido a 10.000, ha bajado a 8.000, ahora está en 10.000, bueno. Pero os digo una cosa, esto que nos emocione, porque la gente dice, pues voy a comprar Bitcoin. Nadie sabe lo que va a valer el Bitcoin. Ahora mismo está muy estable, en torno a $10.300, $10.600 un Bitcoin. Dicen que a final de año se puede ir incluso a 15, 20.000, sí, pero también os digo que se puede ir a 3.000, ¿no? No es una cosa que esté... algunas claves para entender el mercado. Ahora mismo tenemos un mercado que se llama bullish por toro, es cuando el mercado es creciente, es optimista. Estamos en un mercado muy bullish. Cuando el mercado es pesimista se llama bearish. Eso, si empezáis a meteros en foros, ver cosas, lo veréis, ¿no? Y es un mercado presidido por una cosa que se llama FOMO, que es Fear of Missing Out. Cuidado con eso, porque hay mucha gente que ha perdido mucho dinero por eso. El Fear of Missing Out es algo así como miedo a quedarse fuera. Cuidado que va a subir mucho, que no sé cuánto. Yo lo digo aquí, la última frase de esta transparencia. Lo cierto es que a día de hoy nadie es capaz de realizar una predicción certera sobre un mercado que no se mueve por las reglas de los mercados de bolsa ni nada de eso. Entonces, la gente os puede decir lo que queráis. Yo, desde mi punto de vista, sería incapaz, y creo que nadie es capaz hoy día de hacer una predicción de hacia dónde va el Bitcoin en el sentido del valor que puede tener, ¿no? Y algunos datos técnicos, algunas características para que conozcáis un poco mejor esta moneda, y ahora os digo cómo funciona, veréis que es fácil. Fijaros, es una moneda con un número limitado de emisión. Solo habrá 21 millones de bitcoins, ni uno más ni uno menos. Tiene 8 decimales, es decir, el bitcoin puede haber 0,00001 bitcoin, hasta 8 decimales. El último decimal se llama Satoshi, se habla mucho de Satoshi, lo veréis, en honor al creador, lógicamente, ¿no? Y ¿cómo funciona esto? Cada 10 minutos se producen bitcoin, pero siguiendo un ritmo exponencial decreciente, y me explicaré. Cada 4 años se fabrican la mitad de bitcoin. Al principio, de 2010 a 2014, cuando empezó Bitcoin, se fabricaban 50 Bitcoin cada 10 minutos. A partir de 2014, 25. A partir de 2016,
12,5 Bitcoin cada 10 minutos. Y a partir de 2020, este año pasó, en mayo, se fabrican 6,25 Bitcoins cada 10 minutos. Ahí lo tenéis, al principio. Producción actual, 6,25 Bitcoins cada 10 minutos. El próximo halving ocurrirá el 8 de mayo de 2024 y se fabricarán entonces 3,125 Bitcoin cada 10 minutos. Y así lo hizo Nakamoto. ¿Hasta cuándo se van a estar produciendo Bitcoin? Porque ya se han producido de los 21 millones, 18,3 millones, como veis ahí. ¿Hasta cuánto se va a estar? ¿Hasta qué año? Hasta el año 2140. ¿Por qué? Porque es exponencial decreciente. Cada vez se fabrican menos y menos y menos, pero siempre se fabrica algo, un poquito. ¿Por qué lo hizo así Nakamoto? Porque Nakamoto quería crear una moneda deflacionaria. Fue muy inteligente por su parte. Todas las monedas que tenemos, el yen, el euro, el dólar, son monedas inflacionarias, como todos sabemos. Hoy día, este bolígrafo que tengo aquí vale $2. Y sabemos que dentro de 5 años valdrá $20, simplemente por la inflación de las monedas. Bien, pues con Bitcoin su objetivo, lo está cumpliendo, era que el Bitcoin cada vez valiera más. ¿Por qué? Porque cada vez iba a fabricar menos. Y lo está consiguiendo. Al principio valía $1 un Bitcoin o menos, hoy día valen $10.000. ¿La predicción cuál es? ¿Que suba? Sí, parece que sí, pero ya digo que nadie lo puede asegurar. ¿De acuerdo? Y así funciona Bitcoin. ¿Y quién lo genera? Lo genera la red. La red genera cada 10 minutos esos Bitcoin. ¿A quién se lo da? Al nodo de la red que resuelve un problema matemático muy complejo. Un nodo, un ordenador. Lo que pasa es que son un montón de ordenadores. Eso se llama minería del Bitcoin. Sin entrar en detalle, os digo que funciona por fuerza bruta, básicamente. Cuantos más ordenadores tengas, más posibilidades tienes de ganar ese premio cada 10 minutos. Y hay chinos que tienen 1 millón de ordenadores a la vez, trabajando a la vez para resolver ese problema, que son lo que se llaman las granjas de Bitcoins. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, con el ordenador de casa no lo vais a conseguir, ya os lo digo, ¿no? Y así es como funciona la cadena de bloques. Se fabrica un bloque y otro bloque y otro bloque y cada bloque se enlaza al anterior, justo al anterior. Y así sucesivamente. ¿Y qué hay dentro de los de Bitcoin? Simplemente transacciones. Un señor A le ha pasado a un señor... Voy a pintarlo aquí un momentito. En Bitcoin todo el mundo tiene una dirección, A y B. Bueno, pues aquí, en los bloques, aquí arriba, pues hay simplemente una información del bloque. Este es el bloque 1, este es el bloque 2, este es el bloque 3 y así sucesivamente. Cada bloque se engancha al anterior por un método criptográfico, una especie de pegamento criptográfico que hace que sea imposible separar un bloque de otro. Y después en Bitcoin se almacenan transacciones. Es decir, aquí se almacena que el señor A le ha enviado al señor B 1,2 Bitcoins, que el señor C le ha enviado al señor D 3,4 Bitcoins y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Acordaros de lo que os dije antes. Nada ni nadie podrá modificar esto nunca. Luego, esto es como si tú has emitido aquí una transacción bancaria, pero en vez de enviar euros, envías Bitcoin. Y si aquí pone que A le ha enviado a B 1,2 Bitcoin, ya A no se puede arrepentir nunca de esto. Estos 1,2 Bitcoin, diga lo que diga, yo qué sé, el Banco de España, la Reserva Federal, lo que vosotros queráis, da igual. Estos 1,2 Bitcoin son de B, ya no son de A, los ha perdido A. Y como los Bitcoin, como son blockchain, ni se pueden multiplicar, ni se pueden copiar y pegar, ni cosas de esas, esos Bitcoin pasan de A a B. Y así funciona. Aquí no hay saldos. Si A le quiere transmitir a B 1,2 Bitcoin, lo que hace la red es ver si A actualmente posee al menos 1,2 Bitcoin. Y si los posee, le deja transmitirlo sin ningún problema. Así de sencillo. Y lo he contado rápido, pero de la forma más sencilla que he podido. Y el señor A, ¿qué tiene? Pues todos los usuarios de Bitcoin, todos tienen una dirección Bitcoin, que tiene una clave pública y una clave privada. Aquí tenéis un ejemplo de una clave pública y una clave privada real. La clave pública sería como nuestro número de cuenta corriente, el IBAN. Esta es la forma que tiene, una forma muy rara, ¿verdad? Pero es así. Y la clave privada funcionaría como el PIN. Es decir, tú la clave pública se la puedes dar a todo el mundo que quiera y la clave privada no se la deja a nadie. Porque si alguien te roba tu clave privada, te robará todos los Bitcoin que tengas en esta dirección. Tú podrías tener muchas direcciones. De hecho, la gente no suele tener una sola dirección Bitcoin, tiene muchas. Y tú en cada dirección tuya de Bitcoin, como si fuera una cuenta corriente, pues puedes tener a lo mejor medio Bitcoin, en otra 0,3 Bitcoin, en otra tienes 3 Bitcoin, etcétera, etcétera. Las carteras más grandes del mundo tienen hasta 100.000 y 200.000 Bitcoin, que son muchos Bitcoin, y es mucho dinero. ¿Y quién genera estas direcciones? Tú en tu casa las puedes generar.
¿Yo en mi casa la puedo generar? Sí. Tú generas la clave privada. Hay programitas que te la generan. Y a partir de la clave privada, automáticamente se genera la clave pública. Es decir, siempre que tengas la clave privada, podrás generar la clave pública. Pero desde la clave pública nunca se puede generar la clave privada. Es imposible matemáticamente y criptográficamente hablando. ¿De acuerdo? Así funciona esto. Hay programas, y aquí os he puesto algunos, por ejemplo, Vitadress o Electrum, por poner algunos, ¿no? Que tú te lo instalas en tu ordenador, le dices, genérame claves privadas con sus claves públicas y te generan todas las que tú quieras. Claro, y vosotros preguntaréis, bueno, pero entonces se puede dar la posibilidad de que yo generara la misma clave privada que otro señor y tendríamos la misma dirección, porque esto no lo controla nadie. Eso se llama colisión. Que lo tengo puesto aquí, colisión, que dos personas generen la misma clave privada. Y eso matemáticamente o estadísticamente es prácticamente imposible, porque fijaros, Nakamoto lo dejó esto muy bien preparada. En total se pueden generar 2 a la 160 direcciones privadas diferentes. Ese número es un número imposible de entender. Os pongo, es el número equivalente a los átomos que hay en la Luna. Eso es una barbaridad. Fijaros, si hay un cálculo por ahí, si se contabilizaron todos los granos de arena que hay en la Tierra, más o menos granos de arena en la Tierra, más o menos, hay 2 a la 70. Y 2 a la 160 es un número infinitamente mayor que 2 a la 70. No es el doble, ni el triple, ni 10 veces, es infinitamente mayor. ¿Qué posibilidades habría de que vosotros cogierais el mismo grano de arena que otra persona? Ninguna, ¿verdad? Bueno, pues esa es la posibilidad de que haya una colisión. Por eso la gente puede generar las direcciones Bitcoin tranquilamente en su casa y son vuestras, a partir de una clave privada que genera una clave pública. Rápidamente, así funciona Bitcoin. Y cuando tú quieres mandarle Bitcoin a otra persona, simplemente le dices, oye, dime tu clave pública. Te dice tu clave pública y tú con un programita le dices, mándale Bitcoin a esta clave pública. Y esta clave pública automáticamente es poseedora de los Bitcoin que tú le has enviado. Si tú eres el dueño de esta clave pública y quieres enviar los Bitcoin que tiene, el programita te va a decir, cuando los vayas a enviar, igual que un cajero te pide un PIN, te va a pedir la clave privada. Si introduces la clave privada correcta, podrás enviar los Bitcoin. Así de sencillo. Y todo queda anotado en la blockchain. Ese es el funcionamiento muy simplificado, lo más que he podido, de Bitcoin. Pero ya os digo, clave pública, clave privada, todo se escribe en la blockchain, nadie lo puede cambiar, nadie lo puede alterar, nadie lo puede modificar, y eso es lo que le da valor a Bitcoin. El hecho de que tú tienes confianza, por eso desintermedia, tú tienes confianza total que si un chino me va a enviar a mi dinero, que son Bitcoin, una vez que yo vea los Bitcoin en mi cartera, esos Bitcoins no me los puede quitar nada ni nadie, salvo que alguien me quite las claves privadas. Que todas las cosas que veis de han robado Bitcoin, no sé cuánto, no sé qué, es que han robado una clave privada. O que tú, como un pardillo, igual que hay gente que da el PIN cuando le llega un mensaje de banco, por lo que sea, le roban la clave privada, porque se la da a alguien, porque alguien se mete en su ordenador, cosas de esas. Pero no porque hackeen el protocolo Bitcoin, que eso nadie lo ha conseguido nunca. ¿De acuerdo? Y ese es básicamente el funcionamiento de Bitcoin. Después, hay dispositivos como este que veis aquí que se llama Trezor, que incluso te permite guardar los Bitcoin por sistema hardware, pero lo importante es tener tu clave pública y tu clave privada. Y hay sitios, estos bancos de los que os hablaba yo antes, que se llaman exchange, que se encargan de almacenar claves públicas y claves privadas para ti, para que no se te olviden o no las pierdas o lo que sea. ¿De acuerdo? Fijaros, y he querido sacar una foto a la nube Bitcoin. Todos estos puntitos que veis aquí son todos los nodos que actualmente componen la red Bitcoin, unos 15.000 nodos. Para tú cargarte la red Bitcoin tendrías que apagar esos 15.000 nodos que están repartidos por todos los países del mundo, por todos los sitios del mundo. Imposible. ¿De acuerdo? ¿Y cómo conseguir Bitcoins? Fijaros, esto es un señor que está minando Bitcoin, esta foto de aquí. Fijaros todos los ordenadores que tenéis. Bueno, que alguien te los dé es fantástico, con minería, olvidaros de eso. Y normalmente se compran a partir de monedas fiat, es decir, a partir de euros, de dólares, de yenes, de cualquier... Se van a estos exchanges, tú depositas tus euros y dices, oye, pues dame mis Bitcoin por estos euros. Y ellos te los dan. Los puedes almacenar o transmitirlos o lo que sea. Si queréis probar algo de esto y jugar con esto, hay sitios para esto que están muy bien. Yo os aconsejo, y no tengo nada que ver con ello, pero el exchange más grande del mundo, que es una multinacional, se llama Coinbase, coinbase.com. Ahí os podéis dar de alta. Es un proceso de alta muy, ya veréis que os piden el pasaporte, un vídeo, un no sé cuánto, para hacer todo el onboarding en la plataforma, pero funciona bastante bien. Bueno, ahí lo tenéis el nombre también, ¿no? Lo ponía, Coinbase, ¿vale?
Y poco más, ¿no? Ahí tenéis algunos exchanges, ya digo, el más popular Coinbase, Kraken está muy bien, y hay otros que solo de criptodivisa, como Binance, como KuCoin. Hay un montón, hay más de 300 exchanges. Como hay tantos bancos, hay muchos bancos en el mundo, pues hay muchos exchanges en el mundo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que quiere decir. Algunas webs sobre Bitcoin, y ya ahora paso a otras criptomonedas, fijaros, en CoinMarketCap tenéis todas las blockchains que están en funcionamiento con todas sus monedas. Si queréis ver pronósticos, foros y todo eso, sitios como bitcointalk.org, la gente habla, hay un canal de hecho en español muy interesante, o TradingView para ver posibles direcciones del Bitcoin, análisis técnicos, cosas de esas, ¿no? Para almacenar Bitcoin, yo empezaría por Coinbase. GDAX es un sitio para hacer trading, para cambiar unas monedas por otras y todo eso. O Binance y Polonia, que son grandes exchange, grandes multinacionales. Binance es chino, por ejemplo, y es el mayor exchange chino que hay, ¿no? Y simplemente, ya que estamos aquí, el Bitcoin no es legal en todos los países del mundo, aunque esto cambia muy rápidamente. He querido coger esto de CoinDance en coin.dance, lo tenéis ahí, tenéis un montón de gráficos y cosas de estas por si queréis consultarlo, pero aproximadamente la legalidad del Bitcoin hoy día es la que veis, ¿no? Por ejemplo, a nivel de España, el Bitcoin es completamente legal. Tener Bitcoin es absolutamente legal, nadie te lo impide, no se considera una moneda. El único país que tiene equivalencia entre su moneda y el Bitcoin, al menos que yo sepa, es Japón, donde el yen y el Bitcoin están equiparados, ¿no? El resto de países, pues en España tener Bitcoin es como el que tiene oro. Pues tú tienes un activo que vale un dinero y ya está, ¿no? Y que lo puedes comprar, vender y todo eso. Y hay países, como veis, algunos, como Argelia, por ejemplo, y tal, donde está prohibido, y en otros los que están en verde clarito es como alegal, ¿no? Ni es legal ni no es legal, es una cosa rara y ni siquiera está legislada. Pero como veis, en la mayoría de los países del mundo es legal tener Bitcoin, pero no se considera moneda, salvo el caso de Japón. Y ahí os he dejado, no me entretendré, pero miraros este gráfico que aunque pone de 2017 está actualizado, donde se compara la capitalización del Bitcoin con otra en Money and Markets, con otros activos del mundo. Por ejemplo, cuánto Bitcoin hay en función de cuánto oro hay, de cuánto capital inmobiliario y tal. Muy interesante, ¿eh? Y el tema de las burbujas, pues dice mucho que el Bitcoin es una burbuja, y hay un análisis muy bueno de si es una burbuja o no, ¿no? Os dejo ahí los enlaces, le podéis echar un vistazo, ¿vale? Y ya está, ¿no? Echaré ahora 5 o 10 minutos, que ya no he controlado muy bien el tiempo puesto del parón, pero bueno, aproximadamente, ¿no? Bitcoin es una moneda, es un blockchain, pero hay muchos otros, lo que se llaman las altcoins, ¿no? Os hablo de algunos otros exchange. Y es importante diferenciar esto. Dentro de las criptomonedas y de todo eso, hay algunas que están derivadas del Bitcoin, quiere decir, tiene el mismo código de Bitcoin prácticamente, cambiaron un poquito, como Namecoin, Litecoin, Aurora Coin, fijaros la cantidad que hay, ¿no? Y hay otras que hicieron su propio código y lo único que hacen es respetar las bases del blockchain, como Ethereum, Omni, Ripple, etcétera. El más popular de todos, Ethereum, ¿vale? Ahí tenéis un gráfico de algunas de las más populares. ¿Y por qué hay tantas altcoins? Porque hay monedas que se utilizan para unas cosas y otras para otras. Aquí tenéis algunas de ellas, pero por ejemplo, tenéis Augur aquí abajo, ¿no? Que se utiliza para predicción de acontecimientos. Tú puedes apostarte los Augur que quieras en la plataforma de Augur, que pasa una cosa contra otro que dice que no va a pasar. Por ejemplo, que hoy en España va a haber un terremoto de 8 en la escala Richter. Bueno, si alguien te acepta la apuesta, para eso se utilizan Augurs, ¿no? Y esto es como la web, ¿no? Hay un montón de aplicaciones, un montón de redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Pues cada una con sus propias características. Pues hay un montón de monedas para cosas diferentes. Por ejemplo, la moneda favorita de los bancos, que la tenéis ahí, es Ripple, para gestión de crédito. Ripple está muy, muy extendida entre los bancos. Los bancos, en vez de enviarse dinero de un país a otro, muchos bancos lo que se envían son Ripples, para intercambiar créditos y todo eso, dentro de la misma oficina. Tiene un funcionamiento muy parecido a Facebook, Ripple. Pero bueno, por nombrar algunas, ¿no? Pero la que se hizo más popular ha sido Ethereum. ¿Y por qué se ha hecho tan popular? Y ahí tenéis la cotización y todo eso, ¿no? ¿Pero por qué? Pues por una cosa que, aparte de que es una moneda, tiene su valor y puedes comprar y vender, y ahí tenéis las direcciones Ethereum, que son parecidas a la de Bitcoin y todo esto, ¿no? Pero sobre todo por la aparición de los smart contracts, que después María Luisa va a comentar, ¿no? Yo solo diré dos cosas de los smart contracts. Yo antes he dicho, y lo voy a escribir aquí un poquito, yo antes he dicho que en el blockchain de Bitcoin, tú lo que haces es escribir transacciones. A le ha enviado a B tanto, C le ha enviado a D tanto, etcétera, etcétera. Y eso es lo único que se puede hacer en la blockchain de Bitcoin, ¿de acuerdo? Escribir transacciones. Es como apuntes contables que vas poniendo. Bien, el tipo que inventó Ethereum, que ese sí que es conocido, Vitalik Buterin se llama, un ruso canadiense, muy amigo de Putin, por cierto, o sea, muchas fotos con Putin y tal, ¿no? A ese se le ocurrió una cosa. Oye, en un bloque de estos donde, y me pongo aquí, en un bloque de estos donde escribimos información,
yo pongo que A le ha enviado a B, la moneda del Ethereum se llama el Ether, pues 3 Ethers. Pero yo también podría poner que C, en vez de tener saldo, lo que tiene es un programita escrito, un programa software. Ese programa, cada vez que tú le das moneda, como si fuera una máquina de Coca-Cola, yo le meto un Ether a este y automáticamente ejecuta un programa. Eso podría ser un programa que vendiera entradas, que vendiera títulos de propiedad o partes de una casa, como ocurre hoy en día, etcétera. ¿Qué es lo bueno de ese programa? Que una vez que está metido aquí, nada ni nadie puede alterar el funcionamiento de ese programa. Luego tú estás seguro que si ejecutas ese programa, para ejecutar estos programas hay que pagarle al programa para que se ejecute. Como cuando yo meto una moneda de €1 en una máquina de Coca-Cola y a cambio me da una Coca-Cola. Yo meto aquí 5 Ethers, imaginaros, y a cambio me da una entrada para un concierto. Esa entrada es auténtica, porque la ha mandado ese programa. Esa entrada yo la tengo, yo después podré revender la entrada a otra persona. Pero si la revendo me quedo sin la entrada. Estamos en tecnología blockchain, no puedo duplicarla. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto tiene un montón de utilidades. Estas son realmente las utilidades de la blockchain. Bien, y estos programitas escritos en la blockchain que nada ni nadie puede alterar, ni siquiera el propio creador, estos se llaman smart contracts, contratos inteligentes. No son más que programas software, pero se han dado en llamar smart contract. Y es un poco el gran descubrimiento a partir de 2017-2018 de la tecnología blockchain, ¿no? Que de repente podíamos programar los blockchain y hacer blockchain programable. No todos los blockchains son programables. De hecho, el más programable hoy día es Ethereum. Bitcoin no es programable, ahí no se puede meter un programa. Voy a quitar esto. Y cuando tú enlazas muchos programitas uno a continuación de otro, creas una DAO. Claro, si yo pongo muchos programas a funcionar unos con otros, yo podría poner un programa que pagara nóminas, otro que gestionara recursos humanos, otro que contratara cosas y podría crear una empresa virtual que se moviera solo con dinero virtual y que funcionara solo en la red. Esas empresas virtuales se llaman DAOs, Decentralized Autonomous Organization. Hoy día no sabéis la importancia que han cogido los DAOs, porque hay empresas que están funcionando hoy día en Internet sin estar en ningún registro legal, en ningún registro mercantil, en nada de nada. Tienen sus propios accionistas registrados en la blockchain, nadie los puede cambiar, con sus propias acciones, con sus propios salarios, con sus propias cosas y no están en ningún registro mercantil y tienen un orden además fantástico. Eso se llaman DAOs. Gartner, que es la consultora tecnológica más importante del mundo, en los trending topics de 2021, de los 10 eventos tecnológicos mayores que ya pronostica para 2021, uno de ellos son las DAOs. Que va a haber empresas, sobre todo las de nueva creación, que van a ir a DAOs, sin control de gobiernos, controladas únicamente por la blockchain. Eso hablaba de la descentralización. Las DAOs son interesantísimas y ya hay muchas empresas que son DAOs, pero cuando muchas, os hablo de no cientos, de miles de empresas hoy día constituidas ya en todo el mundo que son DAOs. Es decir, en ningún registro mercantil, nada de eso. ¿De acuerdo? Y después ha habido otras monedas. Os he dicho que hay monedas que suben, bajan, como el Ether. Tal. Hay una moneda muy curiosa en los últimos tiempos que se llama Tether, que se caracteriza porque un Tether vale lo mismo que un dólar. No sabéis el valor que tiene un Tether hoy día en Argentina, en Venezuela, porque la gente compra sus Tethers, los tiene ahí almacenados y cuando quiera los cambia por dólares. Un Tether siempre vale $1. Ahí no hay cotización posible. Si queréis conservar vuestros euros porque va a bajar mucho, lo que sea, comprar Tether siempre va a valer $1. Hay monedas de estas curiosas que es lo que se llaman monedas estables. Y no me quiero alargar más porque ya estoy en el tiempo. Hablaros únicamente ya para finalizar, de Hyperledger. Hyperledger es otro blockchain, pero es el blockchain hoy día. El Hyperledger es un blockchain que no tiene monedas y solo se utiliza para programar estos smart contracts. Los dos grandes blockchains de programación son Hyperledger y Ethereum. Es como si hablamos, no sé si os suenan los lenguajes de programación, pero es como si hablamos de Java, ¿no? Y de JavaScript, por ejemplo, los grandes lenguajes de programación. Pues Hyperledger con Ethereum son los grandes blockchain para programar aplicaciones y sobre todo Hyperledger, que es un desarrollo de la Fundación Linux, pero que después ha habido varias versiones de Hyperledger que están aquí y que la más importante, ahí hay las 5 principales, pero la más importante es Fabric. No me quiero meter mucho rollo con esto, pero Fabric es un entorno fantástico para programación de aplicaciones, de smart contracts sobre blockchain, abanderado por IBM, pero con la participación de muchas otras empresas. Y os puedo decir, por ejemplo, que hoy día el 60% del tráfico de contenedores del mundo se mueve a través de un programa que se llama TradeLens, que está hecho con Hyperledger Fabric, por poner algún ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que un contenedor llega a un sitio, a otro, queda registrado
todos los pasos en la blockchain de TradeLens, hecha con Hyperledger Fabric, y así y hay un control absoluto de los contenedores, por dónde pasan, de a dónde van. Hace poco, de hecho, el año pasado ya, por ejemplo, el puerto de Algeciras, sin ir más lejos, ya está utilizando TradeLens, ¿no? Con tecnología Hyperledger Fabric, por poner algún ejemplo, ¿no? Entonces, el gran blockchain de programación de aplicaciones industriales, pues sin duda es Hyperledger. Y sobre todo la variante Fabric, la más importante de todas. Y ya para terminar, ha habido un intento por parte de Facebook de sacar una moneda, su propia moneda, la competencia del Bitcoin, que la llamó Libra. Libra en todos los idiomas, no era Pound en otros idiomas ni nada. Al principio Libra, la verdad, que tenía mucha fuerza, porque fijaros las empresas que participaban, que están ahí, empresas como Mastercard, como Visa, como PayPal, Stripe, eBay, ¿no? Y claro, esto un poco preocupó mucho a las autoridades, ¿no? Sobre todo a la SEC, a la Security Exchange Commission americana, o a la FINMA suiza, o al Banco Central Europeo, que vieron diciendo, bueno, es que Facebook tiene 2.000 y pico millones de usuarios. Como haya 2.000 y pico millones de usuarios intercambiándose libras entre ellos, joder, es que aquí no hay IVA, no hay impuesto de sociedades, no hay nada. Imaginaros, yo pongo un concierto y me pueden comprar las entradas con libras, pues no pago IVA y no pago nada, ¿no? Entonces esto ha preocupado mucho a las autoridades, y las autoridades le dieron un toque gordísimo a Facebook en el año 2019. Ahí tenéis algunas declaraciones por ejemplo, de Jerome Powell de la Reserva Federal, o de Benoît Cœuré del Banco Central Europeo, o de Bruno Le Maire, o de Margarita Delgado del Banco de España, que decían, bueno, esto lo paramos antes de que empiece. Y de hecho el gobierno americano le dio un fortísimo toque a Facebook diciendo no. Y fijaros cómo me voy atrás, hubo un montón de empresas como Mastercard, como Visa y tal, que se bajaron del carro porque los gobiernos le dijeron que no os vamos a dejar, ¿no? Entonces Facebook lo que ha dicho es que, bueno, de momento retrasa la entrada al mercado hasta que se ponga de acuerdo con los legisladores. Yo diría que es un proyecto prácticamente muerto, pero desde luego ha sido el proyecto más fuerte que hemos visto de criptomonedas en los últimos tiempos, porque de repente iban a llegar monedas a 2.000 millones de usuarios, que son los usuarios de Facebook o de WhatsApp, ¿no? Y era peligrosísimo, y eso los legisladores le pusieron, lo pararon rápidamente, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Voy a dar paso, porque además voy con retraso, a María Luisa, y después ya las preguntas, pues por supuesto estoy a vuestra disposición. Entonces, Javier, te dejo a ti, ¿de acuerdo? Joaquín, muchísimas gracias. Muy interesante la ponencia que nos has dado. Bueno, comentar el caso de Libra, ¿no? Que con lo que tú has terminado, pues bueno, yo creo que al final va a quedar como un PayPal, porque bueno, va a tener bastante más mercado, pero sí que es verdad que como criptomoneda tiene mucha reticencia por parte de todos los estados, ¿no? La ponencia de Joaquín va a ser colgado para que lo podáis tener todo y la podáis ver. Y bueno, y sin más demora, vamos a pasar con María Elisa Blanco, que es una abogada y dibujante, por lo que la conocen en el sector como Dibugada, y es una de las mayores especialistas en propiedad intelectual que conozco. Su especialidad es transformar lo difícil en sencillo y a dibujar contratos. En esta faceta de dibujar contratos, quisiera que aceptara nuestra invitación para en un futuro nos explique, ¿no?, de dónde surge eso de dibujar contratos, qué es exactamente el legal design, y de camino también, pues, que nos explique otra de tus facetas que también te gusta muchísimo, que es el derecho espacial. Una cosa totalmente, bueno, yo ahí ya sí que me pierdo bastante, ¿no? Como podemos ver, María Elisa no tiene tope, no le pone límite absolutamente a nada, ¿no? María Elisa, nos vas a hablar de los smart contracts, de los contratos inteligentes, y en un mundo en el que el derecho aún es reticente a abandonar el soporte papel, ¿no? De hecho, yo sigo escuchando muchas veces la expresión el papel lo aguanta todo, ¿no? Y bueno, es verdad que lo puede aguantar porque hay papiros de Egipto que tienen 3.000 años y ahí están, ¿no? Te voy a lanzar una pregunta antes de empezar, y es, ¿los smart contracts van a aguantar también 3.000 años como los papiros? Bueno, veremos cómo evoluciona y veremos cómo va la tecnología, porque es uno de los primeros puntos que tenemos que tener en cuenta. No vaya a ser que haya una bomba PEM, se acabe todo el mundo tal y como lo conocemos y demás. El papel siempre estará, por así decirlo, pero la tecnología, pues si te quedas sin electricidad no lo tienes. Así que vamos a ver cómo evoluciona, si da respuesta a lo que de verdad necesitamos, porque al fin y al cabo entiendo que una tecnología funciona y se utiliza cuando es verdaderamente útil.
Por eso también tenemos tanta reticencia a abandonar los facts y los burofax y demás. Entonces, muchísimas gracias por la presentación. Me encanta que hayas dicho eso de no tenemos límites, porque parte de esta presentación está desde el punto de vista de que no tenemos que tener límites, no tenemos que cerrarnos, que tenemos que tener la mente muy abierta, pero sobre todo cuestionar y preguntarnos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y en qué forma lo vamos a hacer. Bueno, pues Blockchain al desnudo, que además el título fue una gran idea conjunta de todos y la verdad es que es muy divertido, así que me permite jugar un poco, es una charla que me hacía muchísima ilusión, en especial por la parte de Smart Contracts. Casi todo lo que os voy a explicar, os voy a contar, va de la experiencia que tuve yo en los años 2018 y 2019 cuando estuve trabajando en un proyecto. Entonces, mucha de la información pues coincidirá o no coincidirá con algunos compañeros que podráis ver, de información que podréis encontrar por internet y en libros que van sobre la materia, pero porque esto es una experiencia personal mía que tuve con un diseñador, o sea, con un programador, yo como diseñadora del contrato, y pues con las personas que eran accionistas y demás, que eran los que principalmente teníamos que hacer las lluvias de ideas. Para más información y demás, hay unos perfiles muy potentes, como el de mi amigo Pablo Burgueño y Alberto Toribio, que son dos grandes cracks de este tema. Bien, pues vamos allá. Vamos a hablar sobre la inspiración y los orígenes de Smart Contracts, porque los Smart Contracts es algo que no es tan nuevo. En realidad fue acuñado en los 90 por Nick Szabo, creo que se dice así. Y, un segundo. ¿Qué tengo aquí? Vale, me han tapado la pantalla, perfecto. Vale, es un término que acuñó en la década de los 90, 95 la primera vez, luego lo fue desarrollando y este señor es un informático, criptógrafo y experto en derecho que los entendió como un protocolo de transacción computarizada que ejecuta los términos del contrato. Vale, vamos a continuar. Dice, sus objetivos generales del diseño de un smart contract son satisfacer condiciones contractuales comunes, ya sean pues, gravámenes, términos de pago y lo que serían la ejecución de los contratos y minimizar pues eso, los incumplimientos, ya sea pues, por accidente, maliciosos, etcétera, y minimizar la necesidad de confianza de los intermediarios de confianza como los bancos y otros tipos de agentes. Bueno, pues esto fue en los 90, en 2020 aún seguimos estando hablando de los smart contracts, esto es una cuestión muy curiosa, pero ya lo estaba adelantando un poco mi compañero Joaquín, que nos contó que nace Bitcoin, nace lo que sería la blockchain, esa tecnología, y en 2014-2015, pongamos por allí, nace propiamente dicho Ethereum y el lenguaje de programación llamado Solidity, que en términos de uno de sus creadores, Christian Reitweisner, dice, en Solidity un smart contract es una colección de código, sus funciones y datos, su estado, que reside en una dirección específica en la cadena de bloques Ethereum. Bueno, pues esto al final, ¿qué quiere decir? Que es código. A mí, por lo personal, me gusta mucho el concepto que dio mi amigo Jorge Morey, donde explica que un smart contract o contrato inteligente se refiere al uso de código informático para articular, verificar y ejecutar un acuerdo entre las partes. Mientras que un contrato habitual está redactado mediante lenguaje natural, los términos de un contrato inteligente se expresan en código informático, como si de un script se tratara. Por eso dicen que es código, que es software. ¿Vale? Otra de las cosas que suelen decir mucho, y por eso pues me gusta esta contraposición de Jorge Morey de que simplemente es un código que en contraposición a nuestros contratos de siempre en papel que lo soportan todo, es que está escrito con código. Entonces, parte de toda esta inspiración, todo esto que estaban haciendo era para automatizar ciertas cosas y por eso decimos, y por eso se ve en esta diapositiva, pues una máquina expendedora, porque esa fue la inspiración. La inspiración era que tú vas a una máquina expendedora, metes las monedas, metes un código, ya está, acabado, ya hemos terminado el contrato, se autoejecuta. Entonces la gente suele decir mucho que es un contrato pues que se autoejecuta, pero en este caso creo que en el estado de la técnica a fecha 2020 podríamos decir mejor que es un software que procesa una serie de órdenes automatizadas que se ejecuta cuando un agente externo a la cadena, pero no conectado a ella, interviene y comunica un hecho o verifica el cumplimiento de una condición. Vamos, que alguien tiene que decirle qué hacer. Por eso, muchas veces también podemos leer en muchos sitios que no son muy smart, no son muy inteligentes,
¿vale? Bueno, pues, ¿por qué resultan tan interesantes? Es una cuestión de confianza, porque lo que tememos es que haya un incumplimiento, entonces nosotros rellenamos en un papel un montón de cláusulas que nos digan esto o aquello, si pasa esto, pasa acá, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues con el tiempo de utilizarlo, investigarlo, que los informáticos empezaron a hacer, pues eso, trabajo de investigación, los juristas metiésemos las manos ahí como si no hubiese mañana, llega un punto en el que decimos, vale, pues a lo mejor esto, pues podríamos simplificar procesos, eliminar intermediarios, como habían pensado, y ahorrar costes. Entonces, también sucede que si lo juntamos con la tecnología blockchain, se entiende que se gana confianza, pues es un sistema descentralizado, inmontable, incorruptible, todas estas cosas que dicen, que cuando investiguéis un poco más sobre la cuestión y demás, seguramente encontraréis bastantes sorpresas. Bueno, entonces vamos a ver un smart contract. Esto es un smart contract, lo he sacado pues de esta página de Medium, estuve jugando un rato con ella, la verdad que está muy guay, y esto es lo que llaman un smart contract. Este contrato, en las primeras dos líneas, en realidad tendría que decir la versión de Solidity, que es el lenguaje de programación que utiliza, la versión que utiliza, para que este contrato no actúe de forma distinta cuando se lance. Y como vemos, en general, lo que dice es hello. Esa palabra hello amarillo, pues es su función principal. No me voy a detener mucho porque generalmente cuento con un informático que esté pues contándome exactamente y destripándome cómo funciona. Así que en esta charla tenemos la opción de las polls, de las encuestas, para que me respondáis a estas preguntas que os planteo, porque me encantaría que pudiésemos interactuar de esta manera. Así que, viendo lo anterior, ¿el smart contract es un contrato en sentido legal? Bueno, yo os nombro aquí una famosa frase de nuestro Tribunal Supremo que dice que los contratos son los que son y no lo que las partes dicen que son. Y que para ser un contrato debe cumplir los requisitos establecidos por la ley. Es decir, tiene que tener pues personas, las partes, un objeto, una causa, que lo que se transmita sea lícito, etcétera, ¿vale? Pero ya llegamos a ello. Porque si recordamos esto, que tiene un momento para atrás para verlo, aquí no hay nada de eso, es solamente un programa que te va a decir hola. Y ya cuando lo actives, cuando pagues a lo mejor los 60 euros que te pide Ethereum para poder activarlo. Entonces, continuamos. Un smart contract, una forma visual de conceptualizarlo y un uso, ¿vale? ¿Cómo podríamos explicar qué es un smart contract? Un smart contract es este software, ¿vale? Pero también podríamos decir que es un tercero inexorable, porque es una parte pues, que no podríamos saltarnos si lo incluimos dentro del contrato y le encargamos ejecutarlo, que producirá un evento para el que esté programado. Y ese es como un mando a distancia, como había dicho, que activa cosas en general, vamos a decirlo así de momento, si alguien le da a ese botón de ¡pum! Ya está, se ha cumplido, le damos al play. Entonces, ese uso, el principal que casi todo el mundo habla, es que se ejecute. Es decir, si yo digo que mañana va a nevar, le voy a pagar a los aquí presentes, pues eso, un dinero. Entonces, lo puedo conectar, etcétera. Bueno, me adelanto un poco, pero para que vaya soltando algunas cosillas. Entonces, la siguiente pregunta que tengo para vosotros, y esto, aunque no sea exactamente relacionado con smart contracts, es una pregunta en general de lo que podemos hacer con un software, es, ¿mediante programas informáticos podríamos emular características humanas? Pues yo os comentaré al respecto y solamente por encima, pues que tenemos sistemas de reconocimiento facial, tenemos sistemas de reconocimiento de voz, de música, un montón de cosas. Porque algo muy bonito de lo que es la forma de pensar humana es que lo podemos traducir a lógica, y si lo podemos traducir a lógica, lo podemos traducir a código. Entonces, si un contrato muchas veces es un presupuesto consecuencia, pues ese then y ese if y ese then, presupuesto consecuencia, podremos traducirlo a código informático. Bien, entonces, eventos, vamos a llamarles así a las cosas que puede hacer un smart contract. Puede recibir fondos de una cuenta, cobrar de la cuenta de un deudor o transferir los fondos a la cuenta del acreedor, retener fondos, puede recibir información, ordenar que cualquier mecanismo electrónico exterior interconectado al programa se inicie o se detenga. Esto lo he puesto aquí por una teoría muy chula respecto a conexión con otros tipos de tecnologías como el Internet de las Cosas, y ordenar su inactividad, que es que no va a volver a operar. Entonces, los dos ejemplos más comunes son estos. Tenemos, por ejemplo, el caso de un aeropuerto. Vamos a hacer aquí un avión un poco churro, ¿vale? Que estoy trabajando con el ratón y eso no puede ser. Entonces, vale, estamos en el aeropuerto y sabemos que por ley, si se cancelan, a mí me tienen que dar una indemnización por este billete pues que no he podido poner.
Pues hay un sistema donde yo puedo poner una reclamación y ese sistema, que accedo a través de esta interfaz, me conecta con un smart contract y ese smart contract tiene una base de datos que le dice que este vuelo ha sido cancelado. A lo mejor, si es muy afinado, puede decirnos si fue por fuerza mayor o si fue porque sí, por lo que sea, o por una causa no justificada. Entonces, la indemnización sí que tenemos que darla, ¿vale? En el caso en el que yo estuve trabajando, era una trazabilidad de productos alimentarios que pues teníamos que hacer el pago en el punto 1, cuando llegase a la primera cadena de distribución, y esta que fuese al punto 2, al punto 2 y luego al punto 3 y así. Entonces, claro, aquí la dificultad que teníamos era cómo sabemos efectivamente que estos productos han llegado aquí. Y eso fue parte del trabajo que me tocó desarrollar. Entonces, tengo una buena pregunta para vosotros, porque me la hicieron y me da curiosidad saber qué es lo que opináis vosotros, que sois todos juristas de reconocido prestigio. ¿Un smart contract es parte como sujeto del contrato? Un 100% que no. Muy bien, gracias. Ya sabía yo que tendríamos esa respuesta súper sencilla, porque, en efecto, o sea, las preguntas que podéis encontrar cuando estáis desarrollando un smart contract pueden ir por este palo, porque la gente entiende que por la palabra contract, pues que eso tiene que ser un contrato, y que si le damos la posibilidad de ejecutar parte de lo que estamos haciendo, pues entonces obviamente será parte, porque le hemos dado algo que hacer, pero estamos viendo que no. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que los smart contracts son herramientas. Entonces, hacen cosas cuando hay algo que les da ese empujón o ese input. Otra pregunta que me hicieron fue que si las personas pueden hacer parte del código, activarlos como si eso fuese una consola, la típica que saldría en las películas, todo negro con las letras verdes, tal. Si hay alguna solución, pues el informático dijo que lo mucho más sencillo sería darle una interfaz, que es con lo que nosotros estamos interactuando por lo general, porque las máquinas en realidad están leyendo códigos que le dicen exactamente cómo tiene que trazar cada uno de los puntos de la pantalla, de los píxeles, de la retículo que está funcionando para hacer esta carita feliz. Entonces, a esta parte de aquí, esta parte oculta del código, le llamamos backend, por decirlo de alguna forma fácil y rápida, y a lo que sería la interfaz le llamamos frontend. Pues esto, vale. Entonces, un libro que leí hace medianamente poco, que me pareció muy interesante, es el de Carlos Turfaundes, que proponía, no lo había leído antes, por eso digo que va a ser el que lo propone, los Legal Smart Contracts, que son aquellos contratos celebrados a través de una página web, accesible para las partes cuya forma está constituida a través de la interfaz del usuario para la aplicación externa. Vamos, lo que viene a decir es, si puedo tener un código que es un smart contract, lo junto con otros smart contracts y les doy una interfaz y empiezo a hacer tal, empiezo a hacer cual, pues a lo mejor sí que puedo tener un contrato que sea totalmente informático, y esto es una cosa bastante interesante, por lo menos a mí me lo pareció. Así que si queréis un poco más de información y demás, podéis echarle un vistazo, porque me pareció una propuesta bastante interesante en el hecho de que incluso para poder verificar la identidad de las personas, porque habéis visto que Joaquín, desde que utilizamos Ethereum, pues es totalmente anónimo, nadie sabe quién eres, solamente tiene tu clave pública, te tienes que fiar, etcétera. Bueno, en este caso dice, vale, pues si quieres utilizar mi smart contract y tengo esta blockchain maravillosa que me la soporta, tú pues podrías acceder con tu certificado electrónico, tu firma digital o lo que sea, pues para eso vemos los artículos correspondientes de la ley correspondiente y pues podemos empezar a trabajar en ello. Propuesta bastante interesante y por eso lo suelto, porque nosotros que estamos aquí también para investigar, para saber qué es lo que podemos hacer y cómo podemos romper esas barreras. Bien, pues entonces, ¿qué hace un abogado con un smart contract? Pues lo de siempre. Nosotros, cuando hacemos un contrato, estamos planificando el cómo, el cuándo, el dónde, qué es lo que se va a hacer, cómo no se va a hacer, las partes tienen suficiente capacidad, no, qué pasa si pasa esto, qué pasa si pasa aquello. Entonces, un smart contract, por lo general, es solamente dedicado a una parte de ese contrato. ¿Por qué es eso? Es una herramienta que simplemente automatiza. Entonces, si nosotros que estamos consintiendo que parte de ese contrato se lleve a cabo, pues entonces vamos a ver cómo desarrollamos los demás. Aquí hay una pequeña problemática. ¿Qué hacemos? Integramos el PDF en la blockchain en la previsión de este smart contract en el PDF que tenga. Aquí hay un pequeño debate. Yo soy un poco más, cuando estamos hablando de negocios, digamos, no tan grandes o súper corporaciones, pero que es una pyme medianamente fuerte y tiene una blockchain y quiere trabajar con ellos su modelo de negocio. Por lo general digo que esa cláusula la pongamos mejor en el PDF y que no se suba al blockchain.
bueno, por economía de datos y de pesos y depende de cómo lo hagan y demás. En este caso tenían una base un poco extraña, no puedo dar mucho detalle en ese sentido, pero bueno, que en mi caso, y lo que vengo a decir, si vas a utilizar un contrato en PDF, papel, si quieres un sellado de tiempo que te da la blockchain, pues a lo mejor puedes buscarte otra manera de hacerlo, ¿vale? Entonces, como abogados, las leyes que creo y entiendo que vamos a manejar más porque eran las que yo tenía súper manidas y tocateadas. El Código Civil, la Ley sobre Condiciones Generales de Contratación, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y la Ley General de Consumidores y Usuarios. Estas leyes, sí que es verdad que para todos sería mucho más cómodo tener solamente un código donde poder decir, este es el código que regula los smart contracts. Entonces, como con todas las cosas novedosas, tenemos la legislación fragmentada. Tenemos que ir a cada uno de lo que sería la normativa aplicable de cada una de las partes. ¿Incómodo? Sí, pero ¿se pueden hacer apaños? También, o sea, no estemos cerrados a ello, simplemente darle un poco de imaginación y cuando estés hablando con el informático, estés hablando con los socios y estés viendo qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, pues vamos dándole forma, no pasa nada, es como algo más. Entonces, aquí lo ideal sería que me hablaseis por chat, voy a ponerme la pestaña de chat y entonces me vais a poder decir los ingredientes del contrato, aunque ya he adelantado algunos, sí que me gustaría pues, leeros a vosotros. ¿Vale? Las partes. Ajá. Ingrediente número 1. El objeto, muy bien. El foro, muy bien. ¿Qué más? Ajá. La causa, muy bien. Sujeto, objeto, causa, oración, vale, perfecto. Y las obligaciones. Vamos a dejarlo por aquí, porque digamos que tenemos como lo más sencillito y lo más básico, ¿vale? Pues muy bien, muchas gracias por participar a todos, así da gusto. Muy bien, pues entonces, la forma del contrato ya lo habíamos comentado, los contratos serán obligatorios cualquiera que sea la forma, tenemos plena libertad de forma, por eso yo también puedo hacer contratos con dibujitos integrados o con algunos elementos gráficos que no son muy usuales, pero por lo general nosotros que estamos acostumbrados a reunidos, etcétera, etcétera. Simplemente recordar que tenemos esta posibilidad de hacerlo como queramos. Entiendo que si nos entrase esa ganas de enfrentarnos a las novedades, podríamos intentar hacer un legal smart contract al completo. Sería ya cuestión de verlo y ponerse manos a la obra, pero no nos están diciendo que tenemos que tener algo en específico, por lo menos de momento. Luego, bueno, exceptuando que la ley especial te diga que, por ejemplo, eso tiene que ser en una escritura pública o lo que sea, pero vamos, que sabéis a lo que me refiero. Luego, lugar de perfeccionamiento del contrato, yo entendí que como todo lo que estábamos haciendo se hacía a través de Internet, pues tendríamos que aplicar el 29 de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información, que es, si no hay pacto en contrario, pues se da en caso de consumidores, celebración de la residencia habitual del consumidor, empresariales y profesionales, se celebra en el lugar donde se establezca el prestador del servicio. Claro, aquí también tendríamos que ver el artículo 95, donde pues entienden como cláusula abusiva que pongamos digamos, el lugar de perfeccionamiento, el fuero para el consumidor, pues donde esté el prestador del servicio. Pero esto ya es afinar más, ver exactamente qué es lo que estamos haciendo y demás. Los smart contracts generalmente utilizan el Solidity, por lo general, pero no creo que se cierre solamente a uno. Es software, o sea, es tan libre como la escritura. Tenemos muchas formas de escribir, tendremos muchos lenguajes de programación y por eso digo que es mejor tener un informático que esté versado en ello y se encargue de ello. Nosotros podemos familiarizarnos hablando con él y sabiendo qué es lo que hay, cómo se puede hacer, cuando lo veas más o menos saber dirigir, que no te parezca eso un puzzle o una sopa de letras, pero sería lo ideal. Luego, momento de perfeccionamiento del contrato, 1262, celebrados mediante dispositivos automáticos, hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación. Lo digo por una remisión que están haciendo y pues en iguales términos que el 54.2 del Código de Comercio. Y la transparencia es del infinito y más allá. Vale, esta parte sí que me interesaba mucho porque cuando estamos hablando de smart contract estamos dejando a un código. En Python, por ejemplo, sí, podría ser. No lo vería mal. Bueno, pues total, que el artículo 27 y 28 hablan sobre la información pre- y postcontractual. Entonces, si tenemos en cuenta la importancia que tiene que estemos delegando a un código parte de la ejecución del contrato, tenemos un problema, que es que hay errores en el código. Tendríamos que auditarlo, verlo, saber si se ha hecho bien, si no se ha hecho bien, etcétera. Entonces,
la información que se tiene que dar antes y después tendría que verse reforzada. No solamente lo que dice el artículo 27 y 28, que os animo a leerlo porque no me da tiempo de leerlo, pero sí que es importante que lo tengamos en cuenta. La información es vital a la hora de hacer un smart contract, porque tiene que quedar todo lo más atado posible, si no, pues haremos nuestro trabajo de siempre, que pues hubo un error en el consentimiento, un vicio, lo que sea, ¿sabes? Lo que haya pasado nosotros lo estaremos diciendo, y para ello tendremos que apoyarnos de unos peritos informáticos que nos ayuden a explicar por qué ha pasado esto. Entonces, Smart Contract no hay caminos, ese contrato al andar, porque muchos de estos problemas o elementos que yo pensaba que serían problemas se fueron resolviendo, fuimos encontrando la manera de poder hacerlo de manera técnica. Es más, me comentaba Noy que para poder cumplir la legalidad vigente y la futura cuando se hagan cambios se pueden hacer los smart contracts abiertos. Eso quiere decir que ya no es totalmente inmutable, que se puede mover, que podemos tener una línea de código, luego añadirle otra para actualizarlo a la legislación vigente y así. Entonces, cuando nos estemos planteando hacer smart contracts tendremos que prever este tipo de elementos. ¿Nos vale la pena que en el estado de la técnica nos lancemos a la piscina? ¿Es un sí o un no? Y luego también, para que nos pongamos a pensar, todas las tecnologías tienen sus inviernos y sus veranos. Ahora estamos en un verano, yo creo que estamos viendo un poco en un otoño, porque nos estamos viendo un poco esos cambios, esos impedimentos, esos elementos que nos están como reteniendo y tirando para atrás, pero a lo mejor de aquí a 10, 20 años encontramos con una nueva tecnología, como pasó con blockchain, y nos abre las puertas y hacemos cosas mucho más interesantes. Así que, Smart Contract, la crítica al contrato es esta. ¿Es necesario un contrato que incluya Smart Contracts? Es vital. O sea, es súper mega necesario que yo ponga que para hacer un pago a un proveedor tenga que pasar por una Smart Contract, pasar por una base de datos o por un localizador GPS y demás. Entonces, aquí la duda es lo primero que tenemos que tener encima, porque a lo mejor para ir del punto A al punto B no hace falta dar volteretas, falta solamente caminar. Entonces, si yo puedo hacer una simple transferencia bancaria, haciendo copiar, pegar de mi cuenta bancaria a su cuenta bancaria y tengo el registro y demás, a lo mejor no me hace falta. Si quiero hacerlo descentralizado porque no me fío de los bancos y demás, creo que eso es parte de una filosofía de ciertas personas, que la entiendo y es totalmente lícito. Pero nosotros, nuestro trabajo principal es dar seguridad a los negocios. Entonces, por eso me encanta que estéis aquí, súper pendientes de los smart contracts, pero hay que utilizar las cosas y la tecnología con cabeza. Así que con esto termino mi ponencia, que ha sido bastante rápida y he ido un poco a full, pero es esto. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y por escucharme. Muchas gracias, María Elisa, por la brevedad de la ponencia, porque la verdad que nos hemos quedado casi sin tiempo. Y bueno, y tenemos un montón de preguntas de los participantes que, bueno, si os parece, empezamos contigo mismo, Joaquín, ¿vale? De acuerdo. Vamos a ver. Mira, Mario Velasco dice, comentabas tú que no se puede borrar. ¿Puedes explicar entonces qué consiste el pruning? Perdón. ¿El? Perdón. Pruning. Lo que es en inglés es poda, ¿no? Yo creo que esta pregunta viene muy relacionada con el tema de cómo casa, ¿no? El blockchain con el RGPD, ¿no? Con el Reglamento General de Protección de Datos. Vale, sí, vale. Entonces ya entiendo por dónde va. Vamos a ver. El pruning, lo que es la... claro, tú dices, bueno, es que entonces yo puedo meter algo ahí y yo meto algo ahí y ya entonces nunca nadie lo puede borrar. ¿Y qué pasa con la protección de datos y todo eso, no? Vamos a ver, determinados blockchains, Monero, alguno de estos incorporan los sistemas estos de poda o de pruning, ¿no? Como se quieran llamar, ¿no? Vamos a ver, pero todo lo que tiene que ver con la protección de la información, lo que hay algunas alternativas hoy día, como es simplemente destruir las claves privadas, con lo cual no se puede acceder a la información, ¿no? O algunos esfuerzos que hay por ahí para introducir sistemas de podas que puedan eliminar la información. Pero en la práctica, más allá de la destrucción de las claves, que eso sí se hace hoy en día,
la información no es posible borrarla. O sea, toda la información que hay, ya digo, en el caso de Bitcoin hay otros, por ejemplo, Monero, creo que sí hace algo tiene alguna posibilidad de eso, pero en el caso de los blockchain normales tipo Ethereum, Bitcoin tal, no, sí que es cierto que hay proyectos por ahí para los temas de poda del blockchain, es decir, de eliminación de cierta parte de la información. Yo las alternativas que he visto tienen que ver con la parte de simplemente hacer desaparecer las llaves, las claves. Perfecto. ¿Vale? Y María José Cansino tiene muchísimas dudas, dice que se le plantean muchísimas, pero una de ellas es si en una transacción escrita en blockchain es inalterable, ¿qué ocurre si se ha producido un vicio en el consentimiento, ¿no? ¿Cómo se resuelve esta cuestión y cómo afecta a los bloques siguientes? No. Vamos a ver, yo no soy abogado, ¿no? Pero lo que se hace no es reversible. Es decir, si lo voy a decir en el caso del Bitcoin que se entiende muy fácilmente, ¿no? Si tú me envías a mí 2 Bitcoins, vale, ha habido un error o lo que sea, ¿no? Pero si tú me envías a mí 2 Bitcoins, la única persona que puede devolver esos 2 Bitcoins soy yo. Perfecto. Yo no digo que después, no sé, tú me metes en un juicio que sería posible, ¿no? Y un juez que dictamine que yo lo tengo que devolver. Bueno, aún así, no puede venir o sea, no hay manera de embargarme, es lo que quiero decir. Es decir, pues usted no los quiere devolver. Por ejemplo, hoy día te embargan 5.000 euros y tú dices, pues yo no los devuelvo. O sea, te pide Hacienda 5.000 euros, yo no los devuelvo. Pues le embargo su cuenta corriente, le embargo su esto, le embargo todo lo que yo vea que usted tiene. Bueno, pues yo lo que digo es que no sé muy bien ahí cómo se plantearía eso, pero por decirlo de alguna manera, si el lenguaje un poco coloquial, por lo menos el que yo he entendido, Hacienda podría estar viendo mis 2 Bitcoins y o yo quiero pongo la clave privada encima de la mesa o yo no los devuelvo, ¿eh? No es reversible una transacción. No tiene reversibilidad más allá de que el dueño, el poseedor, quiera hacerlo. Y Ernesto Bellido quiere saber la opinión tuya en cuanto a lo ocurrido con la empresa Arvistar, ¿no? El fraude piramidal, ¿no? Bueno, claro, pero eso, sí, lo conozco. Ocurrió, creo que hace una semana o 2 semanas, una cosa así, ¿no? Claro, pues es lo mismo que ocurrió en su día o con Fórum Filatélico o con tantas empresas, ¿no? Eso ha sido no lo conozco a fondo, que conste, pero lo que yo he leído tal es que ha sido un sistema piramidal donde te daban, creo que era el 10, el 20% mensual por los ingresos en bitcoins y lo que han ido es respondiendo en función de los bitcoins que eran capaces de obtener, dando a los usuarios el 10-20%, pero por un sistema piramidal. Es decir, ellos no eran capaces de conseguir esos réditos, ¿no? Entonces, claro, ha llegado un momento que han cerrado la puerta y se han ido. Y ahora píllalo, ¿no? Sí, esta empresa estaba en Canarias, ¿no? Por ahí, ¿no? Bueno, pero yo he visto también que era de unos rusos, de unos ucranianos o algo de eso también. Y que ellos han dicho que van a intentar devolver. Han sacado algún comunicado o alguna cosa, ¿no? Vale. También comenta Jesús Hedburg, le surge una duda y es si una persona es víctima de phishing y proporciona sus datos de su tarjeta de débito, pero no da todos los dígitos de su clave personal, que si sería suficiente esto para que puedan sacar dinero en efectivo desde un cajero a través del pago tokenizado, que implica un sistema de doble autenticación, ¿no? Pero, ¿hablando de Bitcoin o hablando de tarjetas? Es que no Claro, entiendo. yo creo que él está hablando más bien de tarjeta, ¿no? No, básicamente... Yo lo que te puedo decir es que en el caso de Bitcoin, bueno, en el caso de tarjeta sé más o menos lo que sabe todo el mundo, ¿no? Que si te quitas la tarjeta... Hombre, si tú tienes un número de tarjeta Visa con el CVV, el codiguito que viene atrás y tal, normalmente puedes hacer cualquier transacción en Internet. O sea, que te lo va a admitir. Aunque hoy día están los 2FA, los sistemas de doble autenticación, en el cual no solo basta que sepas el CVV o que sepas el número de la tarjeta, es que después tienes que responder a través de tu móvil a un código que te envían, que ocurre en muchos sistemas. Y por ahí entonces no se podría hacer. Ahora, si te roban la tarjeta físicamente y tienen el PIN, desde luego ahí todos lo sabemos, se puede hacer. Ahora, en el caso de Bitcoin, si alguien consigue tu clave privada,
todos los Bitcoin, tú podrías tener varias claves privadas, porque puedes tener, como tienes varias cuentas corrientes, puedes tener varias cuentas de Bitcoin. Bueno, si te roban tu clave privada, que es el chorizo este largo que enseñaba ante un ejemplo, te quitarán de forma inmediata, además eso es automático, todos los Bitcoins que haya en esa clave pública. Absolutamente todos. Pero vamos, que se han dado un montón de casos, ¿eh? Ni uno ni dos. Y además que no hace falta la autorización de nadie. Tú podrías tener 50.000 Bitcoins y te lo quitan de una sola transferencia. No hay límite. O sea, no viene alguien diciendo, usted no puede transferir esa cantidad. O quiero llamarle, tú vas al banco y dices, voy a transferir 200.000 euros de una cuenta a otra. Y el del banco se asegura muy mucho de que tú seas quien eres. De que, no. Tú ahí das la orden con la clave privada, transfiere 50.000 Bitcoin, que es una barbaridad de dinero, de una cuenta a otra y no hay nadie ni nada que se pueda oponer. Vale, perfecto. Y una pregunta que tengo yo para ti, ¿no? Porque, bueno, todo lo nuevo, ¿no? Esta tecnología, pues, lógicamente, provoca escepticismo, ¿no? Generalmente los juristas, ¿no? Los abogados, pues somos escépticos por antonomasia, ¿no? Y una de las cuestiones que más me plantean los compañeros cuando hablamos de Bitcoin y demás es para qué pueden emplearse, ¿no? ¿Qué ventaja trae su uso? Hemos estado hablando de los smart contracts, ¿no? También de los sistemas de pago, lógicamente, pero valdría también, lógicamente, para como sistema de votación, ¿no? En el que, lógicamente, ahí la persona solamente puede votar una vez, se asegura el anonimato y la inmutabilidad de lo que es el voto, ¿no? De hecho sería muy sencillo. Hoy día, de hecho, eso se llama esos sistemas se están llamando sistemas de identidad soberana, ¿no? Y sería bastante fácil implementar un sistema de votación que además evitaría completamente la posibilidad de un voto duplicado, evidentemente, ¿no? Y no sería nada complicado. De hecho, se podría votar desde el móvil, ¿no? Como el que dice, ¿no? Y se obtendrían los resultados prácticamente en tiempo real, ¿no? Y podrían ser anónimos y todo esto, ¿no? Entonces, ya hay instituciones, de hecho, tiene un proyecto, por ejemplo, sin ir más lejos, la FNMT, la Fábrica Nacional de Timbre, para implementar identidades digitales a través de blockchain. Hay varios intentos ahora de vacuna COVID, de cartillas estas de vacuna y tal, para cuando las haya, a través de blockchain. Hay varias iniciativas, ¿no? Pero evidentemente implementar sistemas de votación utilizando blockchains yo lo veo extremadamente sencillo, porque los usuarios sería relativamente fácil la identificación, ¿no? Para el onboard en la plataforma, ¿no? La identificación, el voto sería único y solo podría votar quien estuviera en posesión, digamos, de su clave privada, que además a nivel del usuario normal y corriente tú no tienes que llevar tu clave privada, sería algún tipo de código que llevarías inserto en algún dispositivo móvil, en el teléfono o lo que fuera. No sería nada complicado votar un sistema y no habría necesidad incluso de colegios electorales ni cosas esas. Técnicamente, digamos que es un proyecto sencillo en blockchain. Bueno, y aparte el voto, ¿no? Se estaría viendo el voto en tiempo real, ¿no? La estadística de intención de voto, ¿no? Efectivamente, estarías viendo el voto en tiempo real y tendría, pues, incluso todo lo que son o votos fraudulentos o cosas de esas serían tremendamente fáciles de identificar. Vamos. Además, también hay proyectos, por ejemplo, en Suecia, ¿no? He leído algo de que están intentando implementar, ¿no? Lo que es el registro de la propiedad electrónico. Bueno, no, de hecho, te cuento una cosa. El primer país en hacerlo, si no recuerdo mal, fue Honduras. Honduras. Sí, Honduras uno de estos, que ha empezado a implementarlo. Nosotros hemos hecho un proyecto, yo he participado, de hecho lo estuve diseñando y lo estuvimos desarrollando, una colaboración entre CDTI, el CDTI español, y la SNA, creo que es, me acuerdo, la Superintendencia de Notariado de Colombia, para el tema de la inscripción de las tierras a través de blockchain, por el problema que hay de corrupción con los notarios en Colombia, ¿no? Entonces, hemos desarrollado un sistema que veremos a ver cuándo lo pones en práctica, ¿no? Pero era para el tema de la reasignación de las tierras estas que quitó la guerrilla a los agricultores y todo eso, ¿no? En lo que ellos llaman el post-conflicto. Y eso se ha desarrollado para Colombia, lo tienen, ¿no? Otra cosa es cuando lo ponen en marcha, porque entiendo que eso a nivel legal pues tendrá su complejidad, ¿no? Entonces, sí, hay varios temas de eso, y hoy día toda la parte de tokenización del real estate, es decir, que tú una casa la dividas en unos tokens, en unos activos digitales, en 100 activos digitales, por ejemplo, y que tú puedas comprar y vender esos activos digitales utilizando la blockchain para ser poseedor de un 3% de la casa, de un 5% de la casa, eso hoy día ya se está haciendo.
Muchas gracias, Joaquín. De nada. Voy a hacerle una pregunta a María Elisa. José Antonio Castaño pregunta por qué lenguaje de programación se utiliza habitualmente en los smart contracts y si podrías enviar algún smart contract de ejemplo, ¿no? Lo que es el código, la interfaz y demás. Bueno, lo del lenguaje creo que ya lo respondí en directo, porque lo leía así en plan, lo dejé el chat y demás, pero bueno, por lo general se utiliza Solidity, que es la parte de Ethereum y demás, pero es que es código, es como si de repente decimos escribir en inglés, en alemán y demás. Al final, mientras que tú puedas hacer un presupuesto consecuencia y puedas activarlo, yo creo que valdría cualquiera. A ver, también te estoy hablando desde el punto de vista de una abogada, que los únicos que he visto, pues es eso, Solidity. Pero ya he visto suficientes cuestiones para saber que es bastante más flexible que eso. Y mira, casualmente aquí un compañero pone por el chat un ejemplo de smart contract, así que ya lo tenéis ahí disponible, le podéis poner clic y lo veréis. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Y otra cosa que te quería yo preguntar es el tema de los oráculos, ¿no? Esa fuente externa que cuando se producen, pues da como consecuencia, bueno, que para la ejecución del smart contract es fundamental, ¿no? Claro, si estamos pendientes de una fuente externa, estamos centralizando, ¿no?, lo que es el resultado del contrato. Y la blockchain precisamente lo que intenta es descentralizar. ¿Cómo podemos evitar eso, ¿no? ¿Y qué efecto tiene en el contrato si el oráculo es hackeado o desaparece y demás, ¿no? A ver, es que eso es un problema que se da de base. O sea, cuando empiezas a ver sobre smart contracts, dices, guau, pero es que si se supone que me está eliminando confianza, tengo que yo fiarme de este tercero y demás. Entonces, en nuestro caso, optamos por un rastreador GPS, incluido pues el dispositivo móvil con una aplicación, etcétera. Yo sé que hay otros que deciden hacer una base de datos y esa base de datos también la ponen en conjunto. Entonces, si utilizas un oráculo y pasa algo, supongo que las consecuencias serán o bien que no se dé, eso lo digo ya, no lo he visto porque no hemos trabajado con oráculos externos, entonces, o puede que no se dé, si está hackeado, pues entonces entiendo pues que has cumplido con un contrato cuando no debías, entonces ya pues te tendrás que poner en marcha todo el elemento de la administración de justicia, pero en principio es eso, o sea, y tampoco creo que a la larga vayan a seguir utilizándose, si ese es el problema principal que estamos planteando, porque no es fácil fiarse de ellos, porque centralizan al final y va en contra de esa filosofía, entonces para eso lo controlo yo o buscamos una alternativa, pero al final lo que quiero que se entienda, ¿vale? Es que si un smart contract es como algo, un software que se activa cuando alguien le da como un botón o le da un empujón y se pone en movimiento y en marcha, va a dar igual que sea una web, que sea tal, que sea cual, podemos encontrar alguna manera mucho más eficiente y eficaz y por eso será una cuestión de investigar junto con el informático. Eso es lo que te podría decir en base a mi experiencia. Otras personas seguramente tendrán otra y te podrían responder de otra manera distinta. Una cosa, María Elisa, porque claro, el futuro de los abogados con todo esto, lógicamente, a muchos pues, le da vértigo, ¿no? Yo creo que los despachos pasan, no sé si estás de acuerdo conmigo, en la unión, no solamente de abogados entre sí, sino de abogados informáticos y demás, ¿no? Ingenieros. Sí, a ver, a ese respecto a cómo vemos la abogacía en el futuro, cómo creemos que será, yo creo y entiendo que debería ser lo más automatizada posible para dedicarnos a lo que de verdad nos importa. Es decir, si contamos con una inteligencia artificial que te pueda leer los términos comunes de un contrato y decirte, oye, esta cláusula lo conozco, échale un ojo, ¿sabes? Pues podría ser interesante porque yo estaría ganando tiempo para estudiar la cuestión o atender al cliente o dedicarme a labores de marketing y demás, porque para eso es la tecnología, para quitarnos trabajo de encima, para hacernos lo más sencillo. Pero hay veces que para utilizar esas tecnologías necesitamos pues ayuda de verdaderos expertos en ellas, ya sean informáticos, consultores o en el caso de, por ejemplo, yo de diseño de servicios, diseño de contratos o diseño legal en general, allí tendrías que contar pues a lo mejor con un diseñador, con un experto en marca, etcétera, porque podemos hacer esa simbiosis y sería mucho más enriquecedor. Lo que sí que digo es que cuando vayas a hacer ese tipo de modelo, lo estudies bien antes de lanzarlo. No vaya a ser que de repente tropieces, te vaya un poco mal y demás, un poco de cabeza. Pero sí, o sea, cuanto más automatizado podamos
quitarnos trabajo de encima y decir, ya está, puedo estudiar, puedo dedicarme a hacer esto, puedo dedicarme a hacer lo otro, mejor. Con eso quiero decir, y ya, de verdad que sí. Que muchísimas gracias porque nos hemos pasado de tiempo de sobra y tenemos bastantes preguntas, pero yo creo que lo vamos a tener que dejar para otra jornada. Joaquín, María Elisa, muchísimas gracias. Encantadísimo. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Exactamente, Javier. Me uno a tus felicitaciones y a tus gracias para los panelistas, porque ha sido de verdad muy interesante. Hemos entrado en un mundo para muchos poco conocido y la verdad que me ha sorprendido también la participación de los compañeros, que tienen bastante nivel y están interesados en este tipo de jornada. Así que, sin más, recordar que a todos los inscritos se les mandará un enlace con la jornada. Y aparte, bueno, la colgaremos en la página web, así que todos los interesados podrán volver a ver nuestra María Elisa y nuestro Joaquín. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.